Capítulo 14. La brillantez de Turgot. En los campeonatos de ajedrez existe la costumbre de conceder premios a la brillantez, por victorias particularmente espléndidas. Los juegos con brillantez son breves, lúcidos y devastadores, en los cuales el maestro halla innovadoras rutas hacia nuevas verdades y combinaciones en la disciplina. Si hubiésemos de conceder un premio a la brillantez en la historia del pensamiento económico, ese premio iría a parar seguramente a Henri Jacques Turgot, barón de L'Aulnay, 1727 a 81. Su carrera en economía fue breve pero brillante y reseñable en todo sentido. En primer lugar, murió más bien joven, y, en segundo, el tiempo y energía que dedicó a la economía fue comparativamente escaso. Era un hombre de negocios ocupado, nacido en París en una distinguida familia normanda cuyos miembros habían servido durante mucho tiempo como importantes funcionarios reales. Fueron directores de peticiones, reales, magistrados, intendants, gobernadores. El padre de Turgot, Michel Etienne, fue consejero de Estado, presidente del Gran Consejo, un tribunal de apelaciones del Parlement de París, director de peticiones y administrador superior de la ciudad de París. Su madre fue la intelectual y aristócrata Dame Magdeleine Francoise Martanu. Turgot tuvo una brillante carrera como estudiante, ganando honores en el Séminaire de Saint-Sulpice y después en la Gran Facultad de Teología de la Universidad de París, la Sorbona. Como hijo más joven de una familia distinguida aunque no rica, se esperaba que Turgot ingresara en la Iglesia, la vía de ascenso preferente para quienes se encontraban en esa situación en la Francia del siglo XVIII. Y, aunque llegó a ordenarse sacerdote, Turgot decidió en cambio seguir la tradición familiar y sumarse a la burocracia real. En ella se hizo magistrado, director de peticiones, intendant y, finalmente, como hemos visto, ministro de Finanzas, o inspector general, por poco tiempo y controvertido en el heroico pero fatal intento por barrer las restricciones estatistas a la economía de mercado en una virtual revolución desde arriba. Turgot no solo fue un atareado administrador, sus intereses intelectuales también fueron de largo alcance y la mayor parte de su tiempo libre lo consumió en leer y escribir, no solo sobre economía, sino también sobre historia, literatura, filología y ciencias naturales. Sus contribuciones a la economía fueron escuetas, dispersas y escritas de forma apresurada, 12 piezas con un total de solo 188 páginas. Su trabajo más extenso y famoso, Reflexiones sobre la formación y distribución de la riqueza, 1766, sumaba solo 53 páginas. Esta brevedad no hace sino realzar la importancia de las contribuciones a la economía realizadas por este personaje. Los historiadores tienen la costumbre de amontonar a Turgot con los fisiócratas y de tratarle meramente como un discípulo fisiócrata en el gobierno, aunque también se le considera como un simple compañero de viaje de la fisiocracia al margen de un deseo estético por evitar caer en la trampa de las vías sectarias. Nada de esto hace justicia a Turgot. Fue en buena medida un compañero de viaje porque compartió con los fisiócratas su devoción por el comercio libre y el laissez-faire. No fue un sectario, porque era un genio único y los fisiócratas apenas si lo eran. Su comprensión de la teoría económica fue muy superior a la de aquellos y su tratamiento de cuestiones tales como el capital y el interés no ha sido superado hasta hoy. En la historia del pensamiento el estilo es a menudo el hombre y la claridad y lucidez de Turgot reflejan las virtudes de su pensamiento y contrastan refrescantemente con la prosa prolija y ampulosa de la escuela fisiocrática. 14. Laissez-faire y comercio libre. El mentor de Turgot en economía y en la administración fue su gran amigo Jacques-Claude Marie Vicent, marqués de Gournay, 1712 a 59. Gournay era un mercader con éxito que más tarde llegó a ser inspector real de manufacturas así como ministro de comercio. Aunque escribió poco, Gournay fue un gran profesor de economía en el mejor sentido, por sus innumerables conversaciones no solo con Turgot sino también con los fisiócratas y otros. Fue Gournay quien difundió en Francia las conquistas de Cantillon. Además, Gournay tradujo al francés a economistas ingleses tales como Sir Josiah Child, y sus extensos comentarios a estas traducciones circularon profusamente en Meinas, escritos en los círculos intelectuales franceses. Fue de Gournay de quien Turgot absorbió su interés por el laissez-faire. De hecho, el origen de la frase laissez-faire, laissez-passer, ha sido con frecuencia injustamente atribuida a él. Concuerda con ello, por tanto, el hecho de que Turgot desarrollara sus opiniones sobre el laissez-faire de manera más completa en uno de sus primeros trabajos, la Elegía a Gournay, 1759, un tributo pagado con ocasión de la muerte, tras una larga enfermedad, del joven marqués. Turgot dejó claro que, para Gournay, la precisa red de regulación mercantilista de la industria no solo era un error intelectual sino un verdadero sistema de sometimiento al control coercitivo de los monopolios y privilegios especiales conferidos por el Estado. Turgot hablaba de innumerables leyes, dictadas por el espíritu de monopolio, cuyo entero propósito es desanimar a la industria, concentrar el comercio en manos de unos pocos mediante la multiplicación de formalidades y cargos, el sometimiento de la industria a aprendizajes y prácticas de 10 años en negocios que pueden aprenderse en 10 días, la exclusión de los que no sean hijos de maestros o de los nacidos fuera de cierta clase y la prohibición del empleo de mujeres en la manufactura de tejidos.
Para Turgot, la libertad de comercio interior y exterior se seguía por igual de los enormes beneficios mutuos del libre cambio. Todas las restricciones olvidan que toda transacción comercial no puede menos de ser recíproca, y que es absurdo tratar de vender todo a los extranjeros sin comprarles nada a cambio. Después, en su Elegía, Turgot procede a tratar una cuestión vital pre-ayequiana sobre los usos del conocimiento particular indispensable por parte de los actores y empresarios individuales en el mercado libre. Estos participantes comprometidos en la primera línea del proceso de mercado ven mucho más sobre sus situaciones concretas que los intelectuales aparta 2 del fragor. No hay necesidad alguna de probar que cada individuo es el único juez competente sobre el uso más ventajoso de sus tierras y de su trabajo. Solo él tiene el conocimiento particular sin el cual el hombre más ilustrado solo podría argumentar ciegamente. Él aprende a través de pruebas repetidas, por sus éxitos, por sus pérdidas, y adquiere una sensibilidad para ello mucho más ingeniosa que el conocimiento teórico del observador indiferente, porque es estimulada por la necesidad. Al proceder a un análisis más detallado del proceso de mercado, Turgot señala que el interés privado es el principal motor de ese proceso y que, como había observado Gournay, el interés individual debe coincidir siempre en el mercado libre con el interés general. El comprador elegirá al vendedor que le ofrezca el mejor precio por el producto más satisfactorio, y el vendedor venderá su mejor mercancía al precio más competitivo. Las restricciones gubernamentales y los privilegios especiales, por otra parte, compelen a los consumidores a comprar productos peores a precios altos. Turgot concluye que la libertad general de comprar y vender es, por lo tanto, el único medio de asegurar, por una parte, al vendedor un precio suficiente para animar la producción y, por otra, al consumidor la mejor mercancía al precio más bajo. Turgot concluía que el gobierno debe limitarse estrictamente a proteger a los individuos contra la gran injusticia y a la nación contra la invasión. El gobierno debe proteger siempre la libertad natural de comprar del comprador y de vender del vendedor. Es posible, concedía Turgot, que en el mercado libre exista a veces un mercader estafador y un consumidor incauto. Pero entonces, el mercado aportará sus propios remedios, el consumidor estafado aprenderá por experiencia y dejará de frecuentar al mercader estafador, el cual caerá en el descrédito, y, de este modo, será castigado por su fraude. Turgot, de hecho, ridiculizó los intentos del gobierno de asegurar a los consumidores contra el fraude o el daño. En una refutación profética al Ralph Neidhars de todos los tiempos, Turgot destacó en un memorable pasaje las numerosas falacias de la supuesta protección del Estado. Esperar que el gobierno evite para siempre que suceda ese fraude sería como querer proveer de cojines a todos los niños que se podrían caer. Dar por supuesto que sea posible evitar con éxito, mediante la regulación, todos los abusos posibles de este género es sacrificar a una perfección quimérica la totalidad del progreso de la industria, es restringir la imaginación de los artesanos a los límites de lo familiar, es prohibirles todo experimento nuevo. Significa olvidar que la ejecución de estas regulaciones se confía siempre a hombres que pueden tener el mayor interés en el fraude o en estar en connivencia con el fraude, dado que el fraude que ellos podrían cometer sería amparado de alguna manera por el sello de la autoridad pública y por la confianza que este sello inspira a los consumidores. Turgot añadía que todas esas regulaciones e inspecciones suponen siempre gastos, y que estos gastos son siempre un impuesto sobre la mercancía y, como consecuencia, sobrecargan al consumidor interior y desaniman al comprador extranjero. Turgot concluye con un espléndido adorno: así, con evidente injusticia, el comercio y en consecuencia la nación son grava, 2 con una pesada carga para ahorrar a unos pocos ociosos la molestia de instruirse o de hacer indagaciones para evitar ser estafados. Suponer que todos los consumidores son incautos y todos los mercaderes y manufactureros unos estafadores tiene el efecto de autorizarles a hacerlo y de envilecer a todos los miembros de la comunidad que trabajan. Turgot pasa una vez más al tema, ayequiano, del mayor conocimiento por parte de los actores particulares del mercado. Toda la doctrina del laissez-faire de Gournay, apunta, se funda en la completa imposibilidad de dirigir, mediante leyes invariables y una continua inspección, una multitud de transacciones que por su sola inmensidad no podrían conocerse completamente y que, más aún, dependen de modo permanente de una multitud de circunstancias siempre cambiantes que no pueden controlarse o preverse. Turgot termina la elegía a su amigo y maestro destacando la creencia de Gournay de que la mayoría de la gente estaría bien dispuesta hacia los dulces principios de la libertad comercial, pero que a menudo el prejuicio y el afán de privilegio especial cierran el camino. Toda persona, señalaba Turgot, quiere hacer una excepción al principio general de la libertad y por lo general, esta excepción se funda en su interés personal. Un aspecto interesante de la elegía es la observación de Turgot sobre la influencia holandesa en las opiniones de Gournay en relación al laissez-faire. Gournay había tenido una amplia experiencia comercial en Holanda y el modelo holandés de comercio y de mercados relativamente libres de los siglos XVII y XVIII, especialmente durante el tiempo de la República, servía de inspiración en toda Europa. Además, Turgot advierte que uno de los libros que más influyó en Gournay fue el de las Political Maxims de Johan de Witt, 1623-72, el gran líder martirizado del Partido Republicano Clásico de Holanda. En efecto, en un artículo sobre ferias y mercados, escrito 2.
Años antes para la Gran Encyclopédie, Turgot había citado el elogio de Gournay dirigido a los merca, dos libres interiores de Holanda. Mientras otras naciones habían confinado el comercio a ferias limitadas en tiempo y espacio, en Holanda no hay ferias en absoluto, sino que toda la extensión del Estado y todo el año son, por así decirlo, una feria permanente, porque en ese país el comercio florece siempre y en todo lugar. Los últimos escritos de Turgot sobre economía los escribió cuando ya era intendant en Limoges, justo en los años previos a su nombramiento como INS Inspector General en 1774. Reflejan su empeño por defender el libre comercio dentro de la burocracia real. En su última obra, la Carta a la Veteraí, INS Inspector General, sobre el impuesto del hierro, 1773, Turgot se despacha a gusto y con ingenio sobre el sistema de aranceles proteccionistas en tanto que Guy de todos contra todos con el monopolio de Estado como arma y a costa de los consumidores. Creo verdaderamente que los señores del hierro, que solo saben sobre su propio hierro, imaginan que ganarían más si tuviesen menos competidores. No existe mercader al que no le gustara ser el único vendedor de su mercancía. No hay rama alguna del comercio en la que los afectados no persigan evitar la competencia y no hallen algunos sofismas para hacer creer a la gente que el interés del Estado es evitar, por lo menos, la competencia exterior, que presentan principalmente como el enemigo del comercio nacional. Si les escuchamos, y les hemos escuchado demasiado a menudo, todas las ramas del comercio se infectan por este tipo de monopolio. Estos dementes no ven que este mismo monopolio que practican, no contra los extranjeros, como ellos desearían hacer creer al gobierno, sino contra sus propios conciudadanos, los consumidores del producto, les es devuelto por estos conciudadanos, vendedores en el resto de las ramas del comercio en las que los primeros, a su vez, se vuelven compradores. Anticipándose a Bastiat 3/4 de siglo, Turgot llama a este sistema, guerra de opresión recíproca, en la que el gobierno presta su autoridad a todos contra todos, en suma, un saldo de daño e injusticia entre todos los géneros de industria, en el que todos pierden. Concluye que, cualesquiera que sean los sofismas reunidos por el interés privado de unos pocos mercaderes, la verdad es que todas las ramas del comercio deberían ser libres, igualmente libres y enteramente libres. Turgot se acercó a los fisiócratas no solo en la defensa de la libertad de comercio, sino también en la demanda de un impuesto único sobre el producto neto de la tierra. Más incluso que en el caso de los fisiócratas. Con Turgot uno tiene la impresión de que su verdadero deseo era deshacerse de los impuestos sofocantes en todos los demás campos de la vida, más bien que imponerlos sobre la tierra agrícola. Los puntos de vista de Turgot sobre los impuestos los redactó casi al completo, aunque brevemente, en su Plan de un ensayo sobre los impuestos en general, 1763, bosquejo de un ensayo inconcluso que había empezado a escribir como intendant en Limoges para beneficio del inspector general. Turgot alegaba que los impuestos de las poblaciones se transferían a la agricultura y mostraba de qué modo la imposición tributaria perjudicaba al comercio y cómo los impuestos urbanos trastornaban la ubicación de los pueblos y conducían a una ilegal evasión del pago de impuestos. Además, los monopolios privilegiados elevan severamente los precios y animan el contrabando. Los impuestos sobre el capital destruyen los ahorros acumulados y ponen trabas a la industria. La elocuencia de Turgot se limitó a poner en la picota a los impuestos dañinos más que a elaborar las supuestas virtudes del impuesto sobre la tierra. El resumen que Turgot hace del sistema de impuestos es penetrante y convincente. Parece que las finanzas públicas, como un monstruo voraz, han estado acechando toda la riqueza de la gente. En un aspecto de la política parece haberse alejado Turgot de los fisiócratas. Es evidente que la estrategia de Turgot coincidía con la de estos, tratar de convencer al rey de las virtudes del laissez-faire. Y, sin embargo, uno de los epigramas más incisivos de Turgot, comunicado a un amigo, fue: yo no soy enciclopedista porque creo en Dios, no soy economista porque desearía no tener rey. Con todo, lo segundo ni constituyó la posición pública de Turgot, ni dio sus acciones públicas. 14. Valor, cambio y precio. Una de las contribuciones más destacables de Turgot fue un artículo no publicado e inacabado, Valor y dinero, escrito en torno a 1769. En este artículo, Turgot, utilizando un método de aproximaciones y abstracciones sucesivas, desarrolló una teoría de tipo austriaco, primero, de la economía de Crusoe, después, de la de un intercambio entre dos personas aisladas que luego amplió a 4 y después a un mercado completo. Centrándose en primer lugar en la economía de un personaje aislado como Crusoe, Turgot fue capaz de elaborar leyes que trascienden el cambio y que se aplican a todas las acciones individuales. En suma, la teoría praxeológica trasciende al mercado y es más profunda que el intercambio económico por cuanto se aplica a toda acción humana. Primero, Turgot toma en consideración a un hombre aislado y realiza un sofisticado análisis de su escala de valores o de utilidad. Valorando y formando escalas de preferencia sobre diferentes objetos, Crusoe confiere valor a varios bienes económicos y compara y elige entre ellos sobre la base de su valía. De este modo, estos bienes adquieren diferentes valores. Crusoe elige no solo entre varios usos presentes de los bienes, sino también entre consumirlos ahora y acumularlos para futuras necesidades. Él también ve claramente que la mayor abundancia de un bien depara un valor menor y viceversa. Por tanto,
Al igual que sus precursores franceses y otros continentales, Turgot entiende que la utilidad subjetiva de un bien disminuye a medida que se incrementa su oferta, y, como a aquellos, solo le falta el concepto de unidad marginal para completar la teoría. Sin embargo, llegó mucho más lejos que sus predecesores en la precisión y claridad de su análisis. También percibe que los valores subjetivos de los bienes, el valor estima, para los consumidores, cambiarán rápidamente en el mercado, y podemos incluso vislumbrar en su estudio que se percató de que este valor es estrictamente ordinal y no está sujeto a medida, y, por lo tanto, a la mayor parte de los procedimientos matemáticos. Turgot comienza su análisis desde el principio, un hombre aislado, un objeto de valoración. Consideremos a este hombre en cuanto ejerce sus habilidades sobre un único objeto, lo buscará, lo evitará o lo tratará con indiferencia. En el primer caso, algún motivo tendría sin duda para perseguir este objeto, lo juzgaría apropiado para su disfrute, lo hallará bueno, y esta bondad relativa podría llamarse, en términos generales, valor, y no sería susceptible de medida. Después, Turgot introduce otros bienes. Si el mismo hombre puede elegir entre diversos objetos adecuados para su uso, será capaz de preferir uno a otro, hallar más agradable una naranja que las nueces, mejor una piel que un vestido de algodón para aislarse del frío, considerará que uno vale más que el otro, en consecuencia, decidirá quedarse con aquellas cosas que prefiera y dejar el resto. Esta comparación de valor, esta evaluación de diferentes objetos, cambia continuamente, estas estimaciones no son permanentes, cambian continuamente con la necesidad de la persona. Turgot no solo llega a la utilidad que disminuye, sino también a una importante anticipación de la utilidad marginal decreciente, ya que centra su atención en la unidad de bienes particulares. Cuando el salvaje tiene hambre, valora más una pieza de caza que la mejor piel de oso, pero si este apetito queda satisfecho y pasa frío, será la piel de oso lo que se vuelva valioso para él. Después de introducir en la discusión la anticipación de necesidades futuras, Turgot trata de la utilidad que disminuye en función de la abundancia. Con este instrumento de análisis, contribuye a resolver la paradoja del valor. El agua, a pesar de su necesidad y de la multitud de placeres que aporta al hombre, no se considera algo precioso en un país bien surtido. El hombre no trata de hacerse dueño de ella porque la abundancia de este elemento le permite encontrarlo por doquier en torno suyo. Turgot continúa con una discusión verdaderamente digna de señalarse, anticipando el interés moderno de la economía de la asignación de recursos escasos a un amplio número y mucho menos limitado de fines alternativos. Para obtener la satisfacción de estas carencias, el hombre solo posee una cantidad aún más limitada de fuerza y recursos. Cada objeto particular de disfrute le cuesta inquietud, fatiga, trabajo y, en cualquier caso, tiempo. Es este uso de sus recursos destinados a la búsqueda de cada objeto lo que aporta el equivalente de su disfrute y lo que constituye, por así decirlo, el coste de la cosa. Aunque hay un desafortunado sabor a coste real en la consideración del coste de Turgot y aunque llamara valor fundamental al coste de un producto, en términos generales llega a una versión rudimentaria de la posterior concepción austríaca de que todos los costes son verdaderamente costes de oportunidad, sacrificios que privan de cierta cantidad de recursos que podrían haberse aplicado en cualquier otra parte. De este modo, el actor de Turgot, en este caso el individuo aislado, aprecia y evalúa objetos sobre la base de su importancia para él. Primero, Turgot dice que esta relevancia o utilidad es el peso del tiempo y el trabajo consumidos, pero después trata este concepto como equivalente a la oportunidad productiva sacrificada, como la porción de sus recursos de que puede hacer uso para adquirir un objeto valorado sin por ello sacrificar la búsqueda de otros objetos de igual o mayor importancia. Tras analizar las acciones de un cruzo aislado, Turgot introduce a Viernes, esto es, toma dos hombres y observa cómo se desarrollará el intercambio. Aquí, en un análisis penetrante, elabora la teoría austríaca del intercambio entre dos personas aisladas muy parecida a la que, un siglo después, elabora Karl Mencher. Primero, considera dos salvajes en una isla desierta, cada uno de ellos en posesión de bienes valiosos que satisfacen diferentes carencias. Un hombre tiene un excedente de pescado, el otro de cueros, así que consecuentemente cada uno cambiará parte de su excedente por el del otro, de modo que ambas partes del intercambio se beneficiarán. Se ha producido el comercio o intercambio. Turgot transforma entonces las condiciones de su ejemplo y supone que los dos bienes son cereal y madera, y que cada mercancía podría, por tanto, almacenarse para necesidades futuras, de manera que cada uno podría no desear disponer automáticamente de su excedente. Cada hombre sopesará entonces su estima de los dos productos y, de acuerdo con ello, el posible cambio. Cada uno ajustará sus ofertas y demandas hasta que las dos partes convengan en un precio según el cual cada hombre valore más lo que obtiene que aquello de lo que se deshace. Entonces, ambas partes se beneficiarán del cambio. Turgot lo expresa de modo lúcido, esta superioridad del valor de estima atribuido a la cosa por el que la adquiere sobre la cosa de la que se desprende es esencial al cambio porque es el único motivo del mismo. Cada uno permanecería como estaba si no hallase una raíz, un beneficio personal en el cambio, si, en su mente, no considerase que lo que recibe vale más que lo que da.
Por desgracia, Turgot se sale después del camino del valor subjetivo al añadir, innecesariamente, que los términos del cambio a los que se llega a través de este proceso de negociación tendrán igual valor de cambio. Dado que, de no ser así, la persona más o menos entusiasmada con el cambio, obligaría a la otra a acercarse a su precio mediante una oferta mejor. No queda claro aquí qué quiere decir Turgot con que, cada uno da igual valor para recibir igual valor, quizás se apunte a que el precio al que se llega a través de la negociación se halla a medio camino entre las escalas de valor de cada uno. De todas formas, Turgot está totalmente en lo cierto al señalar que el acto de cambio incrementa la riqueza de las dos partes del mismo. Luego introduce la competencia de dos vendedores para cada uno de los productos y muestra de qué modo la competencia afecta a las escalas de valor de los que intervienen. Como Turgot había señalado pocos años antes en su obra más importante, Reflexiones sobre la formación y distribución de la riqueza, 4. El proceso de negociación, en el que cada parte quiere conseguir lo máximo y desprenderse de lo mínimo, se resuelve en una tendencia hacia un precio uniforme de cada 4. Es interesante destacar que las Reflexiones, 1766, fueron pergeñadas e apresuradamente con el objetivo de explicar a dos estudiantes chinos de París ciertas cuestiones que Turgot se disponía a preguntarle sobre la economía china. Rara vez ha surgido un trabajo tan importante de una causa tan trivial, producto en términos de los demás. El precio de cualquier bien variará de acuerdo con la urgencia de la necesidad en los participantes. No existe ningún precio verdadero hacia el que tienda o deba tender a conformarse el mercado. Finalmente, en su repetido análisis de la acción humana como resultado de expectativas, no como equilibrio o como poseedora de un conocimiento perfecto, Turgot anticipa la importancia que los austriacos darían a las expectativas como clave de las acciones en el mercado. Esa insistencia de Turgot sobre las expectativas supone, por supuesto, que éstas puedan frustrarse y que a menudo se frustran. 14. Teoría de la producción y la distribución. En cierto sentido, la teoría de la producción de Turgot seguía a los fisiócratas, la desafortunada concepción de que solo la agricultura es productiva y de que, en consecuencia, debería haber un único impuesto sobre la tierra. Sin embargo, el impulso de fondo de su teoría de la producción era muy diferente del de la fisiocracia. Así, anticipándose al famoso ejemplo de Adam Smith de la fábrica de alfileres y su insistencia sobre la división del trabajo, en sus Reflexiones, Turgot había llevado a cabo un fino análisis de esa división. Si al mismo hombre que cultiva en su propia tierra estos distintos artículos y los utiliza para suplir sus propias carencias se le obligara igualmente a que él mismo llevase a cabo todas las operaciones intermedias, es evidente que tendría muy poco éxito. La mayor parte de estas operaciones requieren cuidado, atención y una larga experiencia, como las que solo se adquieren trabajando de continuo y en una gran variedad de asuntos. Y, más adelante, incluso aunque un hombre tuviese éxito en curtir un solo cuero, él solo necesita un par de zapatos, ¿qué hará con el resto? Matará un buey para hacer este par de zapatos. Lo mismo puede decirse en relación con todas las demás necesidades del hombre, el cual, si le confinásemos en su propio campo y trabajo, gastaría mucho tiempo y molestias para proveerse precariamente en todos los aspectos, y, de igual manera, cultivaría su tierra muy mal. Aun cuando se suponía que solo la tierra es productiva, Turgot admitía al punto que los recursos naturales deben transformarse mediante el trabajo humano y que el trabajo debe pasar por todas las etapas del proceso de producción, con lo cual habría sentado las bases de la crucial teoría austriaca según la cual la producción lleva tiempo y pasa por varias etapas, cada una con su tiempo, y por lo tanto los factores básicos de producción son la tierra, el trabajo y el tiempo. Una de las más importantes contribuciones de Turgot a la economía, cuyo significado se perdió hasta el siglo XX, fue su brillante y casi repentino desarrollo de la ley de los rendimientos decrecientes o, en otros términos, la ley de proporciones variables. Esta joya surgió con ocasión de un concurso que él mismo había animado a que convocara la Real Sociedad de Agricultura de Limoges para premiar ensayos sobre tributación indirecta. El lamentable ensayo fisiocrático ganador de Guerignaud de Saint-Péravy le llevó a desarrollar sus propios puntos de vista en Observaciones sobre un escrito de Saint-Péravy, 1767. Aquí Turgot iba directo al fondo del error fisiocrático del tableau consistente en dar por supuesta una proporción fija en los diversos gastos de las diferentes clases de gente. Antes bien, apuntaba Turgot, estas proporciones son variables, como lo son las proporciones de los factores físicos de la producción. Por ejemplo, no existen proporciones constantes de F y C, tores en la agricultura, dado que las proporciones varían de acuerdo con el conocimiento de los agricultores, el valor del suelo, las técnicas utilizadas en la producción y la naturaleza del suelo y de las condiciones climáticas. Desarrollando aún más esta cuestión, Turgot afirmaba que, incluso aplicado al mismo campo, el producto no es proporcional a las mejoras en los factores, y no puede aceptarse que el doble de mejoras rinda el doble de producto. No solo son variables las proporciones entre los factores y el producto, sino que, pasado cierto punto, todos los gastos ulteriores serían inútiles y tales incrementos podrían llegar incluso a ser perjudiciales. En este caso, aumentarían las mejoras sin aumentar el producto. Existe, en consecuencia, un punto máximo de producción que es imposible sobrepasar. Además, cuando el punto máximo se sobrepasa,
Es más que probable que, a medida que aumentan gradualmente las mejoras más allá de este punto a partir del cual no rinden nada, cada mejora sea cada vez menos productiva. Por otra parte, si el agricultor reduce los factores a partir del punto de máxima producción, se originarán los mismos cambios en proporción. En suma, Turgot desarrolló completamente un análisis de la ley de los rendimientos decrecientes que no sería superada, ni acaso igualada, hasta el siglo XX, según Schumpeter, por lo menos hasta un artículo que Edgeworth publicó en 1911. Así expuso Turgot en palabras el familiar diagrama de la economía moderna, en pocas palabras, aumentar la cantidad de factores eleva la productividad marginal. La cantidad producida por cada aumento de factores, hasta que se alcanza un punto máximo, AB, tras el cual la productividad marginal cae, eventualmente hasta cero, para pasar luego a ser negativa. 14.5 La teoría del capital, la empresa, el ahorro y el interés de la lista de las importantes contribuciones de A. R. J. Turgot a la teoría económica. La más destacable es su teoría del capital y del interés que, en contraste con aspectos tales como el de la utilidad, surgió casi de golpe, sin referencia a aportaciones precedentes. No solo eso, Turgot desarrolló casi por completo la teoría austríaca del capital y el interés un siglo antes de que fuese expuesta en forma definitiva por Eugen von Bauer. La teoría del capital de Turgot, en realidad, influyó tanto en los economistas británicos clásicos como en los austríacos. Así, en sus reflexiones, Turgot señalaba que la riqueza se acumula por la producción anual no consumida y ahorrada. Los ahorros se acumulan en forma de dinero y después se invierten en diversos géneros de bienes de capital. Además, como indicaba Turgot, el empresario capitalista debe acumular primero capital ahorrado en orden a adelantar su paga a los trabajadores al mismo tiempo que se elabora el producto. En agricultura, el empresario capitalista debe ahorrar fondos para pagar a los trabajadores, comprar ganado, pagar por los edificios y equipamiento, etc., hasta que la cosecha esté madura, se venda y aquel pueda reintegrar sus adelantos. Otro tanto sucede en los demás sectores de la producción. Algo de esto fue recogido por Adam Smith y los clásicos británicos posteriores. Pero ellos no incorporaron dos puntos vitales. Uno era que el capitalista de Turgot era también un capitalista empresario. Este no solo adelantaba ahorros a los trabajadores y a otros factores de producción, también, tal como había señalado con anterioridad Cantillon, asumía los riesgos de la incertidumbre del mercado. A la teoría del empresario de Cantillon, según la cual aquel asume el abundante riesgo haciendo frente a la incertidumbre, equilibrando de esta manera las condiciones del mercado, le faltaba un elemento clave, un análisis del capital y la observación de que la principal fuerza motriz de la economía de mercado no es sin más cualquier empresario, sino el capitalista empresario, el hombre que combina ambas funciones. 5 En todo caso, como señala el profesor Ocelis, el memorable logro de Turgot de desarrollar la teoría del capitalista empresario fue completamente ignorado hasta el siglo XX. 6. Si los clásicos británicos ignoraron totalmente al empresario, también dejaron de incorporar el énfasis proto-austriaco de Turgot sobre el papel crucial del tiempo en la producción y sobre el hecho de que las industrias pueden requerir muchas etapas de producción con largos periodos de pago adelantado antes de alcanzar la producción y la venta. Turgot apuntaba agudamente que es el poseedor del capital quien aguardará a que la venta del cuero no solo le restituya todos sus adelantos, sino también a que le rinda el suficiente beneficio como para compensarle por el valor que tendría para su dinero si lo hubiese dedicado a la adquisición de una propiedad, y, más aún, a que le rinda el salario por su trabajo y cuidado, por el riesgo que corre e incluso por su pericia. En este pasaje Turgot anticipa la idea austriaca del coste de oportunidad y comenta que el capitalista tenderá a ganar los salarios que se le imputen y la oportunidad que sacrificó al no invertir su dinero en otro lugar. En suma, los beneficios contables del capitalista tenderán a un equilibrio a largo plazo además de los salarios de su propio trabajo y pericia que se le imputan. En agricultura, en las manufacturas o en cualquier otro campo de la producción, existen dos clases básicas de productores en la sociedad, los empresarios, poseedores del capital, que invierten ventajosamente en modo de adelantos. Para poner a los hombres a trabajar y los trabajadores o simples, artesanos, que no tienen otra propiedad que sus brazos, que solo adelantan su trabajo diario y que no reciben otro beneficio más que su salario. En este punto, Turgot incorporaba el germen de una valiosa intuición del fisiocrático Tableau, que el capital invertido debe generar beneficios constantes a través de una circulación continua de gastos, ya que de otro modo tendrán lugar dislocaciones en la producción y en los pagos. Integrando sus análisis del dinero y del capital, Turgot señalaba después que antes de la expansión del oro o la plata como dinero, el alcance de la empresa, las manufacturas o el comercio había sido muy limitado. Porque para desarrollar la división del trabajo y de las fases de la producción es necesario acumular grandes sumas de capital y afrontar cambios extensivos, nada de lo cual es posible sin dinero. Después de constatar que los adelantos de ahorros para los factores de producción son una clave para la inversión y que este proceso solo se desarrolla en una economía monetaria, pasa Turgot a un punto austriaco crucial. Por primera vez en esta importante figura vital, Turgot dio un gran paso adelante. Nosotros podemos aplaudir su logro aun cuando sea también
Verdad que Turgot ignoró otras áreas menos importantes de la empresarialidad. Puesto que los adelantos de capital y dinero son indispensables para todas las empresas, los trabajadores están lógicamente dispuestos a pagar a los capitalistas un descuento en la producción a cambio del servicio de que se les pague dinero adelantado de los ingresos futuros. En síntesis, la retribución de interés sobre la inversión, lo que el austriaco, sueco Ludwig LLI, maría más de un siglo después, el tipo natural de interés, es el pago por parte de los trabajadores a los capitalistas por el acto de adelantarles dinero actual de suerte que no tengan que esperar años a recibir sus ingresos. Como Turgot dice en sus reflexiones, dado que los capitales son el fundamento indispensable de todas las empresas lucrativas, aquellos que, junto con su industria y amor al trabajo, no poseen capital alguno o no tienen lo suficiente para la empresa en la que ellos desearían embarcarse, no tienen reparo alguno en entregar a los dueños de ese capital o dinero que se hallen dispuestos a confiárselo una parte de los beneficios que esperan recibir del pago de sus adelantos. Al año siguiente, en sus chispeantes comentarios sobre el escrito de Saint-Péray, Turgot amplió su análisis sobre el ahorro y el capital hasta plantear una excelente anticipación de la ley de Say. Turgot refutó los temores prekeynesianos de los fisiócratas de que el dinero no gastado en consumo escapa fuera de la corriente circular y de este modo perjudica a la economía. Como consecuencia, los fisiócratas tendían a oponerse al ahorro per se. Turgot, en cambio, indica que los adelantos de capital son vitales en todas las empresas, y de dónde podrían venir esos adelantos si no es de los ahorros. También señala que es irrelevante el hecho de que tales ahorros los aporten propietarios de tierras o empresarios. Para que los ahorros empresariales sean suficientes para acumular capital y ampliar la producción, los beneficios deben ser más altos que la cantidad requerida para reproducir el gasto empresarial actual, esto es, reemplazar las existencias, los bienes de capital, etc., a medida que disminuyen y se gastan. Turgot procede a señalar que los fisiócratas suponen sin prueba alguna que los ahorros sencillamente escapan fuera de la circulación y hacen bajar los precios. Por el contrario, el dinero retornará a la circulación, los ahorros se emplearán inmediatamente en la compra de tierra, o se invertirán como adelantas a los trabajadores y otros factores, o se prestarán a interés. Todos estos usos devuelven el dinero a la corriente circulatoria. Los adelantos de capital, por ejemplo, vuelven a la circulación. En el pago de bienes de equipo, edificios, materias primas o salarios. La adquisición de tierra proporciona dinero al vendedor de la tierra, quien, a su vez, comprará algo con el dinero, pagará sus deudas, o volverá a prestar la cantidad, en todo caso, el dinero regresa prontamente a la circulación. Turgot afronta luego un análisis parecido de las corrientes del gasto en el caso de los ahorros prestados bajo interés. Si los consumidores toman prestado dinero, lo toman para gastar, y así el dinero gastado vuelve a la circulación. Si piden préstamos para pagar deudas o comprar tierra, sucede otro tanto. Y si los empresarios solicitan préstamos, el dinero se empleará en anticipos e inversión, con lo que una vez más volverá a la circulación. El dinero ahorrado, por tanto, no está perdido, regresa a la circulación. Además, el valor de los ahorros invertidos en capital es, con mucho, mayor que el que se acumula en tesoros, así que el dinero tenderá a regresar a la circulación rápidamente. Más aún, Turgot apunta que, aun cuando el aumento del ahorro retirara realmente de la circulación una pequeña cantidad de dinero durante un tiempo considerable, el menor precio del producto supondrá para el empresario algo más que una compensación merced al incremento de los anticipos y el consiguiente aumento de la producción y el descenso del coste de la misma. Turgot ponía aquí el germen del muy posterior análisis de Maïsis y Hayek sobre cómo los ahorros no estrechan sino que aumentan la estructura de la producción. El punto álgido de la contribución de Turgot a la teoría económica fue su sofisticado análisis del interés. Acabamos de contemplar la destacable intuición de Turgot al ver un reintegro de interés sobre la inversión como un precio pagado por los trabajadores a los capitalistas empresarios a cambio de adelantas de ahorros en forma de dinero actual. Turgot también demostró, adelantándose a su tiempo, la relación entre este tipo natural de interés y el interés de los préstamos de dinero. Mostró, por ejemplo, que los dos deben tender a igualarse en el mercado, dado que los propietarios del capital equilibrarán continuamente los rendimientos previstos en los distintos canales de empleo, ya sean préstamos de dinero o inversión directa en producción. El que presta vende el uso de su dinero ahora, el prestatario compra ese uso, y el precio de esos préstamos, es decir el tipo de interés del préstamo, se determinará como en el caso de cualquier otra mercancía, por las variaciones en la oferta y la demanda del mercado. Una elevada demanda de préstamos, muchos prestatarios, elevará los tipos de interés, una oferta elevada de préstamos, muchas prestamistas, los bajará. Como hemos visto, la gente pide prestado por muchas razones, para intentar obtener un beneficio empresarial, para comprar tierra, para pagar deudas o para consumir, mientras que lo que interesa a los prestamistas es el pago del interés y la seguridad de su capital. Mientras exista en el mercado una tendencia a igualarse los tipos de interés de los préstamos y las retribuciones del capital invertido, los préstamos tenderán a ser una forma menos arriesgada de canalizar los ahorros. Así, la inversión en empresas arriesgadas solo se hará si los empresarios esperan que su beneficio sea mayor que el tipo de interés del préstamo.
Turgot también indica que los bonos del gobierno tenderán a ser la inversión menos arriesgada, por lo que obtendrán una retribución de interés más baja. A continuación afirma que el verdadero mal de la deuda del gobierno es que, si bien ofrece ventajas a los acreedores públicos, canaliza sin embargo sus ahorros hacia usos estériles e improductivos, y su competencia hace que se eleve el interés para usos productivos, o, como diríamos nosotros hoy, la deuda pública, excluye el empleo productivo privado de los ahorros. Prosiguiendo en su análisis de la naturaleza y uso del préstamo con AINT, Turgot libró una incisiva y eficaz crítica de las leyes sobre la usura que los fisiócratas trataban todavía de defender. Un préstamo, señala Turgot, es un contrato recíproco, libre, entre dos partes, que éstas establecen solo porque es ventajoso para ambas. Más entonces el préstamo acordado es ipso facto ventajoso para ambos, prestamista y prestatario. Turgot llega al argumento clave: ahora bien, desde que principios puede descubrirse un crimen en un contrato ventajoso para las dos partes, que satisface a las dos, y que ciertamente no hace daño a nadie. No existe explotación alguna en cargar un interés justo, como no la hay en la venta de cualquier mercancía. Atacar a un prestamista cuando exige interés por aprovecharse de la necesidad de dinero del prestatario es un argumento tan absurdo como decir que un panadero que pide dinero por el pan que vende se aprovecha de la necesidad de pan del comprador. Y si el dinero que se gasta en pan podría considerarse como su equivalente, del mismo modo, el dinero que el prestatario recibe hoy es igualmente equivalente al capital e interés que promete devolver al término de cierto tiempo. En suma, el contrato de un préstamo establece el valor presente de un pago futuro de capital e interés. El prestatario se hace con el uso del dinero durante el plazo del préstamo, el prestamista se priva de ese uso, el precio de esta ventaja o desventaja es el interés. Es cierto, dice Turgot a los escolásticos contrarios a la usura, que el dinero, como masa de metal, es estéril y no produce nada, pero el dinero empleado con éxito en empresas rinde un beneficio, o una renta si se invierte en tierra. El prestamista cede, durante el plazo del préstamo, no solo la posesión del metal sino también el beneficio que podría haber obtenido invirtiéndolo, el beneficio o renta que hubiera podido procurarse por él, y el interés que percibe como indemnización por esta pérdida no pueden considerarse injustos. De este modo, Turgot integra su análisis y justificación del interés en una visión generalizada del coste de oportunidad, del ingreso que se sacrifica por el préstamo del dinero. Y después, por encima de todo, afirma Turgot, existe el derecho de propiedad del que presta, cuestión clave que no cabe pasar por alto. Un prestamista posee el derecho a exigir un interés por el préstamo que hace sencillamente porque el dinero es propiedad suya. Puesto que es propiedad, es libre de conservarla, si luego la presta, puede agregar al préstamo las condiciones que considere adecuadas. En esto no hace ningún daño al prestatario, ya que el segundo acepta las condiciones, y no posee ninguna clase de derecho sobre la suma prestada. En relación al pasaje bíblico de Lucas que se había utilizado a lo largo de los siglos para denunciar el interés, pasaje que instaba a prestar sin ganancia, Turgot señala que este consejo era sencillamente un precepto de caridad, una acción loable inspirada por la generosidad, pero no una exigencia de justicia. Quienes se oponen a la usura, explica Turgot, nunca avanzan hacia una posición coherente que trate de obligar a todos a prestar sus ahorros con un interés cero. En una de sus últimas contribuciones, el muy influyente, escrito sobre el préstamo y el interés, 1770, R.J. Turgot completa su crítica a las leyes sobre la usura, ampliando al mismo tiempo su notable teoría del interés. 7 en él demuestra que las leyes de usura no se imponen con rigor y conducen a una ampliación de los mercados negros de préstamos. Sin embargo, el estigma de la usura pervive, junto con la extensión del fraude y la falta de respeto por la ley. Con todo, cada cierto tiempo, las leyes de usura se aplican esporádica e impredeciblemente con penas severas. Lo más relevante es que Turgot, en el escrito sobre el préstamo y el interés, se centra en el problema clave del interés, porque los prestatarios están dispuestos a pagar la prima del interés por el uso de dinero. Los que se oponen a la usura, apunta, sostienen que el prestamista, al exigir que se devuelva más que el capital principal, está recibiendo valor de más sobre el valor del préstamo, y que este exceso es, de alguna manera, inmoral. Y, después, Turgot llega al punto crucial, es verdad que al pagar el capital principal el prestatario devuelve exactamente el mismo peso de metal que el prestamista le había dado. Pero, ¿por qué? Añade, debe ser el peso del metal del dinero el criterio principal y no el valor y utilidad que tiene para el prestamista y el prestatario. En concreto, llegando al vital concepto austriaco de von Bauer de la preferencia temporal, Turgot nos insta a comparar la diferencia de utilidad que existe entre el momento en que se pide prestada una cantidad que se posee en el presente y una suma que ha de recibirse en fecha distante. La clave es la preferencia temporal, la estimación del futuro y la asignación concomitante de una prima en el presente. Turgot apunta al bien conocido dicho de, más vale pájaro en mano que ciento volando.
Puesto que una suma de dinero que se posee de verdad ahora es preferible a la seguridad de recibir una suma similar dentro de uno o varios años, la misma suma de dinero pagada y devuelta apenas constituye un valor equivalente, porque el prestamista da el dinero y solo recibe seguridad. Y, no puede esta pérdida en valor ser compensada con la seguridad de un incremento en la suma que sea proporcionado al aplazamiento. Turgot concluye que, esta compensación es precisamente el tipo de interés. Añade que lo que tiene que compararse en una transacción de préstamo no es el valor del dinero prestado con la suma de dinero que se devuelve, sino el valor de la promesa de una suma de dinero comparada con el valor del dinero de que se dispone ahora. Porque un préstamo es precisamente la transferencia de una suma de dinero a cambio de la promesa real de una suma de dinero en el futuro. Por eso, un tipo máximo de interés impuesto por ley privaría de crédito a casi todas las empresas arriesgadas. Además de desarrollar la teoría austriaca de la preferencia temporal, Turgot fue el primero que apuntó, en sus reflexiones, el concepto correspondiente de la capitalización, esto es, que el valor actual en capital de la tierra o de cualquier otro bien de capital del mercado tiende a igualar la suma de sus rentas o rendimientos anuales futuros previstos, anticipados por la tasa de preferencia temporal del mercado o tipo de interés. 8. Como si esto no fuese suficiente contribución a la economía, Turgot también fue pionero en un sofisticado análisis de la interrelación entre el tipo de interés y la teoría cuantitativa del dinero. Apenas hay relación, dice, entre el valor del dinero en términos de precios y el tipo de interés. La oferta de dinero puede ser abundante, y por ello bajo su valor en términos de mercancías, pero al mismo tiempo el interés puede ser muy alto. Siguiendo, quizá, el ejemplo parecido de David Hume, Turgot se pregunta qué sucedería si la cantidad de moneda de plata de un país se doblase repentinamente, y ese incremento se distribuyese mágicamente en proporciones iguales entre todas las personas. En concreto, Turgot nos sugiere que supongamos que un país posee unas existencias de 1.000.000 de onzas de dinero de plata, y que se introduce en el Estado, de un modo u otro, un segundo millón de onzas, y que este incremento se distribuye por cada monedero en la misma proporción que el primer millón, de manera que quien antes tenía 2 onzas, ahora posee 4. Turgot explica a continuación que los precios se elevarán, quizá doblándose, y que, por lo tanto, el valor de la plata en términos de bienes descenderá. Pero, añade, si la proporción del gasto de la gente permanece igual, si se lleva todo este dinero al mercado y se utilizan los gastos corrientes de aquellos que lo poseen, 9 en modo alguno se sigue que caiga el tipo de interés. No se prestará el nuevo dinero, porque solo se presta e invierte el dinero que se ahorra. 8. Turgot lo expresa así, un capital es el equivalente de una renta igual a una porción fija de ese capital, y a la inversa, una renta anual representa un capital igual a la cantidad de esa renta repetida cierto número de veces, dependiendo de si el interés se halla en un tipo mayor o menor. 9. Mientras que el modelo Hume. Turgot es muy útil al aislar y clarificar las distinciones entre el nivel de precios y el interés, así como al destacar el impacto de un cambio en la cantidad de dinero, supone en cambio una regresión en relación al sofisticado análisis procesual de Cantillon. En efecto, Turgot muestra que, según cómo se vean afectadas las proporciones gasto-ahorro, un incremento en la cantidad de dinero podría elevar los tipos de interés. Supóngase, dice, que toda la gente rica decida gastar sus ingresos y beneficios anuales en consumo y emplear su capital en gastos disparatados. El mayor gasto en consumo elevará los precios de los bienes de consumo, y al haber mucho menos dinero dedicado a préstamos o inversiones, los tipos de interés se elevarán con los precios. En suma, el gasto se acelerará y los precios subirán, al tiempo que suben las tasas de preferencia temporal, la gente gasta más y ahorra menos, y se incrementan los tipos de interés. Así es como Turgot se adelanta en más de un siglo a su tiempo al resolver la relación austríaca entre lo que von Mises llamaría la relación monetaria, la relación entre la oferta y la demanda de dinero, que determina los precios o el nivel de precios, y las tasas de preferencia temporal, que determinan la proporción gasto-ahorro y el tipo de interés. También se sugieren aquí las bases de la teoría austríaca del ciclo económico, de la relación entre la expansión de la oferta monetaria y el tipo de interés. En cuanto a las variaciones en la tasa de preferencia temporal o interés, un mayor espíritu de frugalidad rebajará los tipos de interés e incrementará la cantidad de ahorro y la acumulación de capital, un mayor espíritu de lujo hará lo contrario. El espíritu de frugalidad, observa Turgot, ha aumentado fuertemente en Europa a lo largo de varios siglos, y por ello los tipos de interés han tendido a caer. Los diversos tipos de interés y tasas de rendimiento de los préstamos, inversiones, tierra, etc., tenderán a equilibrarse en todo el mercado y se moverán hacia una única tasa de rendimiento. El capital, comenta Turgot, pasará de las industrias y regiones menos rentables a las más rentables. 14. 6. Teoría del dinero. Aunque Turgot no dedicó mucha atención a la teoría del dinero propiamente dicha, aportó a ella importantes contribuciones. Además de continuar el modelo de Hume y de integrarlo en su análisis del interés, fue categórico en su oposición a la hoy día idea dominante de que el dinero es puramente un signo convencional.
En su crítica a un escrito galardonado de J. Graslin, 1767, Turgot afirma que Graslin está totalmente equivocado, cuando concibe el dinero puramente como un signo convencional de riqueza. Frente a ello, Turgot declara que, en modo alguno se cambia el dinero por todos los demás valores en virtud de una convención, el mismo es un objeto de comercio, una forma de riqueza, porque posee un valor, y porque cualquier valor se cambia en el comercio por un valor igual. Turgot amplía su teoría monetaria en su inconcluso artículo de Dicciona, Río sobre valor y dinero. Utilizando sus conocimientos de lingüística, afirma que el dinero es un modo de hablar que lleva las formas de diversas cosas convencionales a un término común o patrón monetario. El término común de todas las monedas es el valor en plaza o los precios de los objetos que tratan de medir. Sin embargo, reconoce Turgot, estas medidas no son perfectas, ya que los valores del oro y de la plata varían siempre en relación a los productos, y uno respecto al otro. Todas las monedas están hechas de los mismos materiales, en buena medida de oro y plata, y solo se diferencian en las respectivas unidades. Además, todas estas unidades son reducibles unas a otras, igual que lo son otras medidas de longitud y volumen, merced a expresiones de peso en cada patrón monetario. Existen dos clases de dinero que ven como unidades de cuenta o numéraires, observa Turgot, el dinero real, monedas, piezas de metal acuñadas, y el dinero ficticio. Cuando las unidades de dinero real se definen en términos de las unidades de cuenta, las diversas unidades se enlazan entonces unas con otras así como con pesos específicos de oro y plata. Los problemas surgen, muestra Turgot, porque el dinero real del mundo no es un metal, sino dos, oro y plata. Los valores relativos del oro y de la plata en el mercado variarán de acuerdo con la abundancia y la escasez relativa del oro y la plata en las diversas naciones. 14. Influencia. Un ejemplo llamativo de injusticia en la historiografía del pensamiento económico es el tratamiento concedido por el gran fundador de la teoría austriaca del capital y del interés, Eugen von Bauer, al brillante análisis que del capital y el interés hiciera Turgot. En la década de 1880 y en el primer volumen de su Capital e Interés, von Bauer comenzó a despejar el camino hacia su propia teoría del interés estudiando y demoliendo teorías previas y rivales. Por desgracia, en vez de reconocer a Turgot como precursor suyo en tan toque pionero de la teoría austriaca, von Bauer despachó expeditivamente al francés como un mero teórico fisiocrático e ingenuo de la productividad de la tierra, o fructificación. Esta injusticia para con Turgot se ve agravada todavía más por la reciente información según la cual von Bauer, en su primera apreciación de la teoría del interés de Turgot en una comunicación inédita de seminario de 1876, revela la enorme influencia de los puntos de vista de Turgot sobre su pensamiento posterior. Quizá debamos concluir que, en este caso, como en otros, la necesidad de von Bauer de reivindicar originalidad y de demoler a todos sus predecesores se impuso a las exigencias de la verdad y la justicia. Frente a este comportamiento de von Bauer, reconforta contemplar la elogiosa síntesis que hace Schumpeter de las grandes contribuciones de Turgot a la economía. Centrándose casi exclusivamente en sus reflexiones, Schumpeter afirma que su teoría de la formación del precio es casi perfecta, y, a excepción de la explícita formulación del principio marginal, se halla muy próxima a la de von Bauer. La teoría del ahorro, de la inversión y el capital constituye el primer análisis serio de estas materias, y ha resultado inverosímilmente resistente. Es dudoso que Alfred Marshall la haya rebasado, y es seguro que J. S. Mill no la rebasó. Sin duda, von Bauer le añadió una rama nueva, pero en lo sustancial suscribió las tesis de Turgot. La teoría del interés de Turgot no es solo, y lo es con mucho, el mayor logro producido por el siglo XVIII en el terreno de la teoría del interés, sino que, además, ha anticipado buena parte del mejor pensamiento de las últimas décadas del siglo XIX. En términos generales, no será exagerado decir que la economía analítica necesitó un siglo para llegar a donde habría podido llegar en 20 años tras la publicación del Tratado de Turgot si el contenido de esta obra hubiera sido adecuadamente entendido y asimilado por una profesión sensible. 11. La influencia de Turgot en el pensamiento económico posterior fue drásticamente limitada, probablemente porque sus escritos se desacreditaron de modo injusto entre las generaciones siguientes debido a sus simpatías por los fisiócratas, y por el extendido mito de que Adam Smith había fundado la economía. Además, los economistas del siglo XIX que leyeron a Turgot no captaron el significado de sus teorías del capital, del interés y de la producción. Aunque Adam Smith conoció personalmente a Turgot, y leyó las reflexiones, la influencia sobre Smith, cuyas conclusiones, aparte de una amplia aproximación al laissez-faire, fueron tan distintas, fue claramente escasa. Ricardo, de manera característica, no le tomó en cuenta ni le comprendió, admiraba a Turgot solo por su ingrato papel político como reformador liberal. James Mill adoptó una reacción similar. Molsas alabó los puntos de vista de Turgot sobre el valor, pero la única influencia sustancial del segundo en Inglaterra fue sobre el gran adalid de la teoría del valor basada en la utilidad subjetiva, Samuel Bailey. Aunque la influencia sobre Bailey es patente, por desgracia este no hace referencia a Turgot en su obra,
de modo que la tradición inglesa de la utilidad no pudo redescubrir a su campeón. Fue sobre el francés J. B. Say, que se definía a sí mismo como smithiano, sobre quien Turgot ejerció la mayor influencia, especialmente en la teoría del valor fundada en la utilidad subjetiva y, en algún grado, en la teoría del capital y del interés. Say fue el heredero genuino de la tradición francesa y proto-austriaca del laissez-faire del siglo XVIII. Por desgracia, sus referencias a Turgot limitaron la influencia, y sus reverencias a Smith fueron en extremo exageradas. Quizá las dos reflejasen la reluctancia de Say, característica del periodo posterior a la Revolución Francesa, a identificarse estrechamente con los aristócratas favorables a la monarquía absoluta y a la agricultura, con quienes, por desgracia, Turgot aparecía alineado a los ojos de los franceses más instruidos. De aquí el giro ritual hacia Smith. 14. Ocho otros teóricos franceses e italianos del siglo XVIII. Debemos mencionar a otros dos distinguidos escritores franceses, ambos contemporáneos de Turgot, por sus notables aportaciones al pensamiento económico. El abbé Ferdinando Galliani, 1728-87, fue un personaje fascinante que, aunque napolitano, bien puede ser considerado francés. Criado por su tío, limosnero mayor del rey, Galliani entró pronto en contacto con los líderes del pensamiento y la cultura napolitana. A la edad de 16 años tradujo al italiano algunos de los escritos de Laax sobre el dinero, e inició un estudio del dinero que le llevó 8 años. Durante ese mismo tiempo, Galliani recibió las órdenes sagradas. A la edad de 23, publicó su principal obra reseñable, Della Moneta, sobre el dinero, 1751, en la que exponía una teoría sobre el valor de los bienes y el dinero fundada en la utilidad de escasez. Por desgracia, jamás se ha traducido Della Moneta íntegra del italiano. En 1759, Galliani pasó a ser secretario y luego jefe de la embajada napolitana en París, lugar donde permaneció durante 10 años y donde, el errático e ingenioso erudito de 1,40 de altura, se convirtió en celebridad de los salones. Tras su regreso a Italia, aunque escribió diversas obras menores sobre lingüística y política, y desempeñó diversas posiciones destacadas en el servicio civil, pasó a considerarse a sí mismo como un exiliado de su amada Francia. En la tradición de la escolástica franco-italiana tardía, Galliani explicó el valor de los bienes como una apreciación subjetiva de los consumidores. El valor no es intrínseco, señalaba, sino una suerte de relación entre la posesión de un bien y la de otro en la mente humana. El hombre siempre compara las valoraciones de unos bienes con otros y cambia un bien por otro en orden a incrementar el nivel de sus satisfacciones. La cantidad demandada de un bien es inversa a su precio, y la utilidad de cada bien se halla en relación inversa con su oferta. Atento a la ley de la utilidad decreciente cuando se incrementa la oferta, Galliani, como sus predecesores, se detiene a poco del concepto marginal, aunque en todo caso es capaz de resolver la paradoja del valor, la idea de que el valor en uso es distinto del valor precio o valor en cambio, porque el pan o el agua, bienes muy útiles al hombre, son muy baratos en el mercado, mientras que frulerías como los diamantes son extremadamente caras. De esta manera, Galliani escribe con gran sutileza y perspicacia y su habitual instinto, es evidente que el aire y el agua, muy útiles para la vida humana, no tienen ningún valor porque no escasean. Por otra parte, un saco de arena de las costas de Japón sería una cosa extremadamente rara, pero, a menos que tenga cierta utilidad, carece de valor. Galliani expone la supuesta paradoja del valor citando al escritor italiano del siglo XVII Bernardo Davanzati. Davanzati se lamenta de que un becerro vivo sea más noble que un becerro de oro, más, cuanto menor es su precio, al tiempo que, otros dicen, una libra de pan es más útil que una libra de oro. Galliani echa abajo de modo brillante esta doctrina, esta es una conclusión errónea y estúpida. Se funda en el desconocimiento de que útil y menos útil son conceptos relativos, que dependen de circunstancias específicas. Si alguien carece de pan y de oro, seguramente que el pan le es más útil. Esto concuerda con los hechos de la vida, porque nadie se privaría del pan, porque si tomara el oro, moriría de hambre. La gente que extrae oro nunca se olvida de comer y de dormir. Pero alguien que ha comido lo suficiente considerará el pan el menos útil de los bienes. Entonces necesitará satisfacer otras necesidades. Esto viene a mostrar que los metales preciosos acompañan al lujo, esto es, una situación en la que las necesidades elementales han sido satisfechas. Davanzati sostiene que un solo huevo, con un precio de media pepita de oro, habría tenido el valor de salvar al hambriento condubulino de la muerte en su 10º día de prisión, un valor superior al de todo el oro del mundo. Pero esto confunde torpemente el precio pagado por una persona temerosa de morir de hambre sin el huevo y las necesidades del condubulino. ¿Cómo puede estar seguro Davanzati de que el conde no habría pagado 1,000 pepitas de oro por el huevo? Obviamente, Davanzati ha cometido aquí un error, y aunque no se da cuenta de él, sus comentarios posteriores indican que sabe más. Dice, qué cosa tan horrenda es una rata. Pero cuando Casilino estuvo sitiada, los precios dieron tanto que una rata alcanzaba los 200 florines, precio que no era tan caro, ya que el vendedor murió de hambre y el comprador pudo salvarse.
El profesor Inaudi nos informaba en 1945 de que este es el pasaje clásico que siempre se lee en los seminarios italianos cuando ha de aportarse una ilustración eficaz del principio de la utilidad decreciente. Además de iluminar este crucial principio, el pasaje citado muestra también de qué modo la gente, saciada de pan, se vuelve al consumo o uso de otro tipo de bienes. 12. Además de adoptar una posición subjetivista y pre-austriaca de la utilidad y el valor de los bienes, Galiani también esbozó el mismo planteamiento sobre el interés en los préstamos, al menos por lo que respecta a los rudimentos de la teoría del interés basada en la preferencia temporal, en pasajes que ejercieron cierta influencia sobre Turgot. Por ejemplo, Galiani escribía: de aquí surge el tipo de cambio y el tipo de interés, hermanos gemelos. El PRI, mero igual al dinero presente y el distante en el espacio. Opera con el apoyo de un agio evidente que iguala el valor real de uno al del otro, pues el de uno se reduce a causa de una menor conveniencia o de un mayor riesgo. El interés iguala el dinero presente y el futuro. Aquí el efecto del tiempo es el mismo que el de la distancia espacial en el caso del tipo de cambio. La base de los dos contratos es la igualdad del valor real. Galiani define un préstamo como la cesión de un bien con la condición de que se devuelva un bien equivalente, no más. Pero, en contraste con los escritores de la secular tradición anti-usura, que, desde la misma premisa, pasan a denunciar como ilegítimo todo interés sobre los préstamos, Galiani apunta lo que más tarde sería una intuición fundamental de la escuela austriaca: un bien, en este caso un equivalente, no puede describirse por sus propiedades físicas o semejanzas, sino más bien por su valor subjetivo en la mente de los actores individuales. Así, Galiani dice que aquellos que describen convencionalmente la equivalencia entre bienes como peso o semejanza de forma, se fijan en los objetos físicos de cada cambio, como unidades de Dain-Ro. Sin embargo, añade, quienes adoptan tales definiciones, entienden poco de las actividades humanas. Frente a ello, reitera que el valor no es una característica objetiva inherente a los bienes, sino más bien, la relación de los bienes con nuestras necesidades. Más, en ese caso, los bienes son equivalentes cuando reportan igual conveniencia a la persona respecto a la cual se consideran equivalentes. Otra prefiguración del enfoque austriaco fueron los atisbos de Galiani relativos a una teoría de la distribución, que no fueron tomados en consideración hasta que von Bauer, seguramente de manera independiente, formuló una teoría similar, aunque más completa, siglo y medio más tarde. Y es que, en su Della Moneta, Galiani insinuaba que no son los costes del trabajo lo que determina el valor, sino lo contrario, es el valor lo que determina los costes del trabajo. O, más en concreto, que la utilidad de los productos y la escasez de los diversos tipos de trabajo determinan los precios del trabajo en el mercado. Aunque comienza su discusión estableciendo que el trabajo en el sentido de energía humana es la única fuente del valor, al instante pasa a señalar que los talentos humanos varían en gran medida, de modo que el precio del trabajo variará. Así, yo creo que el valor de los talentos humanos se determina igual que el de las cosas inanimadas, y que se rige por los mismos principios de escasez y utilidad combinados. Los hombres nacen provistos por la providencia de aptitudes para diferentes actividades, pero en diferentes grados de escasez. No solo es la utilidad, por tanto, lo que gobierna los precios, porque Dios hace que nazca un gran número de hombres que desempeñan actividades de la mayor utilidad de modo que su valor no puede ser grande, ya que aquellas son, por así decirlo, el pan y el vino de los hombres, pero los académicos y los filósofos, que pueden llamarse las gemas de los talentos, portan merecidamente un precio muy alto. Galiani era, sin duda, excesivamente optimista en relación a ese precio muy alto, que demandarían en el mercado académicos y filósofos, pasando por alto su brillante ejemplo de bienes escasos como el de las bolsas de arena de las costas de Japón, los cuales, aunque raros, pueden tener poca o ninguna utilidad o valor en la mente de los consumidores. Sobre la teoría del papel moneda propiamente dicha, Galiani allanó el camino al análisis austriaco sobre el origen del dinero realizado por Menchamp y von Mises, demostrando que el dinero, el medio de cambio, debe surgir en el mercado como metal útil, y que no puede elegirse de nuevo, como convención por una especie de acuerdo social. En un vigoroso asalto a la idea del dinero como convención que podría acomodarse a cualquier explicación sobre el origen del Estado fundada en el contrato social, Galiani se mofaba de aquellos que insisten en que todos los hombres habrían llegado alguna vez a un acuerdo para establecer un contrato estipulando el uso, como dinero, de metales inútiles per se, concediéndoles de este modo valor. ¿Dónde tuvieron lugar todas estas asambleas de la humanidad, donde se cerraron los acuerdos? ¿En qué siglo? ¿En qué lugar? ¿Quiénes fueron los comisionados con cuya ayuda los españoles y los chinos, los godos y los africanos firmaron un acuerdo tan permanente que, con los muchos siglos que han pasado, jamás se haya variado la opinión? Galiani apuntaba que el tipo de metal que se elegiría en el mercado tendría que ser universalmente aceptable, por lo que sería necesario que fuese extremadamente valorable como mercancía no monetaria, fácilmente transportable, duradera, uniforme en calidad, fácilmente reconocible y calculable, y de difícil falsificación.
Más sabio que Smith y que Ricardo después de él, Galliani entendía que el dinero no debería considerarse idealmente como una medida de valor, ya que el valor de una unidad de cuenta varía necesariamente a medida que el poder adquisitivo del dinero cambia, por lo que tal estándar invariable no existe. Galliani lo expresó con su característica mordacidad: finalmente, este concepto del dinero estable es un sueño, una manía. Cada vez que se descubre una nueva y más rica mina cambian inmediatamente todas las medidas, sin que se muestre efecto alguno sobre ellas aparte de la variación en el precio de los bienes medidos. Galliani dejó claro a lo largo de Della Moneta que todo su análisis estaba inmerso en el entramado conceptual de la ley natural. Las leyes naturales, explicaba, poseen tanta validez universal en los asuntos económicos como en las leyes de la gravedad o de los fluidos. Como las leyes físicas, las leyes económicas no pueden violarse sin que tenga que afrontarse cierto peligro, cualquier acción que desafíe el orden de la naturaleza ciertamente fracasará. Galliani demostró su tesis aludiendo a un caso hipotético: supóngase que un país maometano se convierte repentinamente al cristianismo. Beber vino, antes prohibido, ahora es legal, así que el precio del mismo se elevará en razón de la poca cantidad de que se dispone en el país. Los mercaderes importarán vino y se introducirán nuevos productores de vino en dicho campo, así hasta que los beneficios del comercio del vino caigan hasta su nivel de equilibrio normal, igual que cuando se producen olas en un recipiente de agua, donde tras un movimiento confuso e irregular, el agua vuelve a su nivel original. Esta acción equilibradora del mercado, que Galliani aplica igualmente al dinero, es impulsada por el interés privado, la avaricia y la búsqueda de beneficio, y este equilibrio concuerda maravillosamente con la justa abundancia de bienes de la vida y de la prosperidad terrena, aunque provenga, no de la prudencia o de la virtud humana, sino del estímulo despreciable del beneficio interesado, y es que la providencia ha fraguado el orden de todo con su infinito amor por los hombres, de manera que nuestras más bajas pasiones se hallen con frecuencia y a pesar nuestro ordenadas al bien de la totalidad. El proceso económico, concluía Galliani, es guiado por una mano suprema, anticipo de la mano invisible de Adam Smith, una generación más tarde. La institución del dinero, en efecto, permite a todos vivir juntos, ser independientes unos de otros, al tiempo que beneficiarse notablemente en la persecución de sus fines individuales. Galliani lo expresa elocuentemente: pude advertir, y todo el mundo puede hacerlo, que el comercio y el dinero que lo impulsa nos han llevado, del miserable estado de naturaleza en que cada uno mira por sí mismo al feliz estado de vivir juntos, en el cual todos miran y trabajan para todos los demás, y no por el principio de virtud y piedad únicamente, insuficientes en el trato con naciones enteras, sino que más bien ganamos nuestro sustento como consecuencia de nuestro interés y prosperidad personales. El análisis de Galliani se alimenta de un análisis comparativo original y profundo que atiende, mentalmente, a lo que sucede en los diferentes sistemas sociales. De este modo observa que, para evitar los inconvenientes del truque, la gente podría intentar literalmente vivir junta, en comunidades, como hacen monasterios y conventos, pero que esto a duras penas es factible en naciones enteras. En una sociedad más grande podría haber un sistema en el que cada uno produce los bienes que quiera y luego los deposita en un almacén público, al que, como depósito común, cada cual podría acudir. Galliani podría haberlo expresado así: de cada uno según su capacidad, a cada uno según sus necesidades. Sin embargo, el sistema se colapsaría porque la gente perezosa trataría de vivir a costa de explotar a los que trabajan duro, quienes a su vez trabajarían menos. El almacén público podría, por otra parte, dar a los productores recibos, que luego cambiarían por otros bienes a precio relativo fijados por el príncipe, pero en tal caso el príncipe podría muy bien provocar inflación imprimiendo un número excesivo de tales recibos. Por tanto, los metales son la única moneda viable. La obra juvenil de Galliani sobre el dinero constituyó su gran aportación a la economía. Si en sus primeros años fue un católico ardiente, sacerdote y monseñor, en París se volvió librepensador, libertino y de ingenio volteriano. En el curso de su ascenso en la burocracia cambió por completo sus opiniones económicas, publicando en 1770 los muy conocidos diálogos sobre el comercio del grano, en los que ridiculizaba el laissez-faire y el comercio libre, los derechos naturales y la misma idea de las leyes económicas que trascienden el tiempo y el espacio. Así, Galliani no solo fue un excelente teórico de la utilidad, sino también, en sus últimos años, un precursor de los historicistas del siglo XIX. En sus cartas privadas, Galliani revela en tono muy franco la razón subyacente de su postrer conservadurismo, adhesión al status quo, su cínico maquiavelismo y la crítica de cualquier perturbación liberal o de laissez-faire de la situación existente. Atacando la idea de preocuparse por la prosperidad de cualquiera a no ser la propia, Galliani escribe: al diablo con el vecino, y que, cuando todo el mundo se ocupa en defender la causa de alguien y nadie la suya propia, reinan la insensatez y el desorden. Decía que estaba satisfecho con el gobierno francés existente porque, francamente, le era conveniente estarlo. En concreto, no deseaba perder su suntuosa renta de 15,000 libras. Por supuesto que Galliani consideró conveniente confinar su maquiavelismo a sus cartas privadas al tiempo que simulaba moralismo en sus escritos públicos.
13 así, en Della Moneta, tanto en la edición original como en la segunda edición de 1780, Galliani denunciaba amargamente la institución de la esclavitud. No existe nada que me parezca más monstruoso que contemplar seres humanos como nosotros, degradados, esclavizados y tratados como animales. Muy distinta era su opinión en una carta de 1772, creo que debemos proseguir comprando negros mientras se vendan, a no ser que consigamos dejarles vivir en América. El único comercio provechoso es el cambio de los golpes que se dan por las rupias que se reciben. Es el comercio del más fuerte. 14 en suma, cualquier cosa que suceda está bien. Otro teórico italiano de la utilidad, en este caso un analista del cambio, fue el muy influyente sacerdote napolitano Antonio Genovesi, 1712 a 69. Genovesi nació cerca de Salerno, y se ordenó sacerdote en 1739. Al principio profesor de ética y filosofía moral en la Universidad de Nápoles, cambió luego sus intereses haciéndose profesor de economía y comercio, destacando como docente en sus un tanto deslavazadas Lezioni de Economia Civile, Lecciones sobre Economía Civil, 1765, el erudito Genovesi adoptó una postura moderada en relación con el libre comercio. Pero más interesante era su referencia a la doble desigualdad esencial de valor presente en todo cambio. En cualquier cambio, decía, cada parte desea más el objeto que adquiere que el objeto del que se desprende. Lo superfluo se entrega a cambio de lo necesario. De aquí el beneficio mutuo necesariamente presente en cualquier cambio. El último impulso a la teoría de la utilidad subjetiva en el siglo XVIII lo dio de un modo brillante el filósofo francés Étienne Baanat de Condillac, Abbé de Muraux, 1715 a 80. Condillac, destacado filósofo empirista censista, era el hermano más joven del escritor comunista Gabriel Baanat de Mably, e hijo del vizconde de Mably, quien sirviera como secretario del Parlamento de Grenoble. Después de ser educado en un seminario teológico de París, Condillac renunció para dedicarse a la filosofía, publicando diversos trabajos filosóficos en las décadas de 1740 y de 1750. En 1758, Condillac se fue a Italia como tutor del hijo del duque Fernando de Parma. Allí se avivó su interés por la economía merced al trato con el responsable de la política económica y defensor del comercio libre, Tila, secretario de Estado del duque. Allí también conoció Condillac la obra de Galliani y de otros teóricos italianos de la utilidad subjetiva. Tras una década como tutor del futuro duque, Condillac publicó un curso de estudios que había preparado para su pupilo. Cuando Condillac regresó a París a finales de la década de 1760, el interés por el comercio, la política económica y la fisiocracia estaba en su punto más alto, y Condillac, favoreciendo siempre el comercio libre desde sus propios fundamentos subjetivistas, muy diferentes de los fisiócratas, se animó a escribir su última obra, Le commerce et le gouvernement considérez relativement L1 L autre, El comercio y el gobierno, publicada en 1776, solo un mes antes de la riqueza de las naciones. En El comercio y el gobierno, condenado al olvido por la influencia enteramente dominante de Smith, Condillac exponía y defendía una sofisticada teoría del valor basada en la utilidad subjetiva. Último de los teóricos de la utilidad, escasez antes del advenimiento de los clásicos británicos, Condillac declaró que la fuente del valor de un bien es su utilidad en tanto que estimada por los individuos de acuerdo con sus necesidades y deseos. La utilidad de los bienes se incrementa con la escasez y decrece con la abundancia. El cambio surge porque la utilidad y valor de los dos bienes que se intercambian es diferente, ciertamente inverso, para las dos personas interesadas en el cambio. Como en el caso de Genovesi, en el cambio lo superfluo se cambia por un objeto de oferta insuficiente. Pero Condillac tuvo cuidado de señalar que el cambio no significa que nos deshagamos de cosas que son completamente inútiles. Un intercambio solo implica, como lo resumiría un comentarista posterior, que lo que adquirimos vale más para nosotros que aquello de lo que nos desprendemos. 15 Como lo expuso Condillac, es cierto que puedo vender lo que se me antoje, pero, puesto que solo lo haría para procurarme otra cosa que estimo en más, es evidente que considero a la primera como carente de utilidad para mí en comparación con la que adquiero. La cuestión central es la sobreabundancia relativa, no tanto la absoluta. Y este conjunto de cambios de lo superfluo por lo escaso incrementa en buena medida la productividad en todos los campos de la economía de mercado. Condillac observa que, la sobreabundancia de cultivadores conforma la base del comercio, los cultivadores consiguen la cosa que tiene valor para ellos cuando entregan otra que tiene valor para otros. Si no pudiesen hacer ningún tipo de cambio, su sobreabundancia quedaría en sus manos, y no tendría valor alguno para ellos. En efecto, el excesivo cereal que guardo en mi granero y que no puedo cambiar, no es mayor riqueza para mí que el cereal que todavía no he hecho producir a la tierra. De ahí que el año próximo deba sembrar menos. Además, Condillac impulsó y generalizó la teoría de Galliani de los costes y de la distribución basada en la utilidad al afirmar que, como la gente supone, una cosa no tiene valor porque cuesta porque tiene un valor, 16 y el valor es determinado en el mercado por las apreciaciones subjetivas de los individuos.
Condillac también refutó la típica doctrina clásica y preclásica, dominante desde Aristóteles, de que el hecho de que un bien se cambie por otro indica que los dos bienes son de igual valor. Condillac refutó este punto nítidamente, una refutación pronto olvidada durante 100 años, es falso que en el cambio uno de igual valor por igual valor. Al contrario, cada uno de los contratantes siempre cede un valor menor por otro mayor. Puesto que la utilidad y la demanda del consumidor determinan el valor, la gente tenderá a recibir ingresos de la producción en la medida en que satisfagan a los consumidores en el proceso de la producción. De ahí que, como resume Hutchison, la gente puede esperar recibir como ingreso todo lo que podría esperar recibir por la venta de los factores productivos de que dispusiera. El pago sería regulado por vendedores y compradores, y dependería de la productividad y de la utilidad esperada de lo que se produjera. 18 Puesto que una inteligencia y destreza mayores cuentan con una oferta menor, tenderán a demandar en el mercado un precio o salario más alto. La teoría de Condillac sobre la empresa seguía a Cantillon, haciendo depender los beneficios del empresario del modo en que hace frente a la incertidumbre y es capaz de anticipar futuros mercados. Igual que Cantillon, Condillac negaba que el valor del dinero sea arbitrario o esté determinado por la mera convención o por el gobierno. El valor del dinero metálico depende de la utilidad de los metales monetarios y de su oferta en el mercado, de modo que el valor del dinero depende, como el de otros bienes, de la oferta y la demanda. Y Condillac también siguió a Cantillon en el análisis de los procesos equilibrados y de autoajuste en las corrientes internacionales de dinero y en la balanza de pagos. No exageraba, por tanto, el economista británico Henry Dunning MacLeod cuando, casi un siglo después, se entusiasmaba ante su redescubrimiento del olvidado Condillac. MacLeod apuntaba que Condillac extrajo de sus intuiciones una apasionada defensa del comercio completamente libre y un ataque mucho más coherente que el de su contemporáneo Adam Smith, a todas las formas de intervención del gobierno en la economía. MacLeod subrayó la idea de Condillac sobre las perniciosas consecuencias producidas por todas las violaciones y ataques al principio de los mercados libres. Estas consecuencias son guerras, aduanas, impuestos sobre la industria, compañías privilegiadas y exclusivas, impuestos sobre el consumo, manipulación de la moneda, deuda pública, papel moneda, leyes sobre la importación y exportación de cereales, leyes sobre la circulación interna del grano, artimañas de los monopolistas. Condillac, proseguía MacLeod, fue, hasta donde sabemos, el primero que proclamó la doctrina de que, en el comercio, ambas partes salen ganando. La vieja doctrina sancionada por Montaigne, Bacon y muchos otros era que una parte gana y la otra pierde. Esta perniciosa estupidez fue la causa de muchas guerras sangrientas. Los fisiócratas sostuvieron más tarde que en el cambio los valores son iguales. Pero Condillac defendió la verdadera doctrina de que en el comercio ambas partes ganan. Y demuestra palmariamente que toda la dinámica comercial surge de estas desigualdades de valor. Anticipándose a la teoría de la imputación o productividad marginal de los salarios y demás factores determinantes de los precios, MacLeod subrayó igualmente el alcance de la idea de Condillac según la cual los costes vienen determinados por el valor que un bien posee para el consumidor y no al revés. En ese sentido, Condillac contribuyó inadvertidamente a refutar la teoría smithiana del valor trabajo que vio la luz el mismo año en que Condillac publicó su obra. Así lo expresa MacLeod. De este modo ataca también en su raíz a muchas teorías imperantes del valor basadas en el trabajo. Dice que la gente paga por las cosas porque las valora, y que no las valora porque pague por ellas, como comúnmente se supone. Esta es exactamente la doctrina del doctor, arzobispo Richard Whately cuando dice que la gente se sumerge en el agua buscando perlas porque se venden a un precio elevado, y que no se venden a un alto precio porque la gente se sumerja en el agua en su busca, que la causa del valor no es el trabajo, sino el valor lo que atrae el trabajo. MacLeod concluye su exposición con adornos retóricos, destacando el hecho de que las obras clásicas de Condillac y de Smith se publicaran en el mismo año. Compara la celebridad universal de Smith con el desconocimiento de que fue objeto Condillac, pero luego advierte que el mundo está redes cubriendo a Condillac, consciente de la superioridad de su concepción de la economía respecto a la de Smith. Por lo demás, MacLeod dejó escrito, no sin razón, la bella claridad y sencillez de Condillac contrasta notablemente con las increíbles confusiones y contradicciones de Adam Smith. Con todo, a la larga se le hará justicia. 19 Si comparamos, no obstante, la hipertrofia de conmemoración del segundo centenario de Smith con la inexistencia de toda celebración en el de Condillac, no deberíamos precipitarnos en concluir que la historia haya emitido ya su correcto veredicto. Capítulo 15 La ilustración escocesa estaría tentado a titular este capítulo, los precursores de Adam Smith, principal representante de la ilustración escocesa. El problema, no obstante, es que Smith supuso, en la mayor parte de los aspectos económicos, un retroceso y deterioro, no un avance, en relación con sus predecesores. A finales del siglo XVII y a lo largo del XVIII, las en otro tiempo poderosas universidades de Oxford y Cambridge, antes en la vanguardia del pensamiento y el saber, habían degenerado hasta convertirse sencillamente en el lugar de esparcimiento de los jóvenes ricos. En cambio, durante más de un siglo, el liderazgo intelectual de Gran Bretaña estuvo en las dos grandes universidades de Escocia,
la Universidad de Glasgow y, en especial, la Universidad de Edimburgo. 15. El fundador, Gessiam Carmichael. El fundador de la tradición de la economía académica en Escocia fue Gessiam Carmichael, c. 1672 a 1729. El padre de Carmichael era ministro presbiteriano, exiliado por herejía por el gobierno escocés de tendencia presbiteriana. Nacido en Inglaterra, Carmichael se graduó por la Universidad de Edimburgo. Pasó luego a ser regente en las universidades de St Andrews y Glasgow, en las que dichos regentes, principalmente jóvenes estudiantes graduados, impartían algunos cursos. Después, Carmichael pasó a ser ministro presbiteriano en Fife. Abolido en 1727 el sistema de regencias, Carmichael fue nombrado primer profesor de filosofía moral de Glasgow, donde murió 2 años después. La economía, o economía política, se enseñaba como parte de un curso de filosofía moral, de modo que el análisis del comercio y de la economía quedaba inserto en el tratamiento del derecho natural. En muchos sentidos, los profesores escoceses del siglo XVIII seguían el método post-medieval de la escolástica tardía española, consistente en incluir el análisis económico en el ámbito más amplio integrado por la ética, el derecho natural, la jurisprudencia, la ontología, la teología y la economía propiamente dicha. El término escolástica protestante se aplica a escritores tales como John Locke, y ciertamente es una expresión acertada, ya que no se precisa ser católico para hacer uso del método racional escolástico o para llegar a conclusiones escolásticas. Un ejemplo fascinante de esto fue quizá el primer escolástico protestante, el jurista holandés Hugo Grocio, 1583 a 1645. Grocio, que estudió leyes en la Universidad de Leiden y que llegó con posterioridad a ser magistrado principal de Rotterdam, fue un eminente teórico del derecho natural que llevó los conceptos de ley natural y de derechos naturales a los países del norte de Europa. En su obra principal, por la que se le considera el fundador del derecho internacional, De jure bellius et pacis, sobre el derecho de la guerra y la paz, 1625, Grocio llevó la ley natural a su conclusión lógica y racional: aunque Dios no existiera, la ley natural seguiría siendo eterna y absoluta. Esa ley de ser descubierta por la sola razón humana, e incluso Dios no podría negar, aunque lo quisiera, intuiciones naturales tales como que 2 más 2 igual a 4. La ley natural exige que se garanticen los derechos de propiedad en orden a disfrutar de la cooperación social, y, bajo la influencia de Grocio, la idea de esos derechos se extendió a la esfera económica. En una prefiguración de la teoría de la ley natural, derechos naturales del siglo XVIII, Grocio creía en la armonía de la interacción humana basada en la acción libre y los derechos de propiedad. Grocio pudo moverse en la tradición racionalista y justnaturalista porque su mentor, Jacobus Arminius, había roto previamente con el calvinismo ortodoxo, destacando la libertad de la voluntad de cada individuo. En relación con estas importantes cuestiones de filosofía social, los arminianos adoptaron lo que podría llamarse una posición neocatólica. En política, Grocio fue un líder del Partido Clásico Liberal, favorable al comercio libre, partido republicano en Holanda, por aquel entonces. Empeñado en su secular contienda con los calvinistas monárquicos ortodoxos. Particularmente influyente en los teóricos del norte de Europa fue el jesuita escolástico español de finales del siglo XVI Francisco Suárez. Suárez y su escuela ejercieron una profunda influencia en 2 hombres normalmente considerados como los fundadores de la filosofía moderna, el francés de principios del siglo XVII, René Descartes, y el alemán de la misma época, Gottfried Leibniz. Las Disputations Metaphysicae, Disputaciones Metafísicas, de Suárez fue su obra más influyente, publicada en Salamanca en 1597. Especialmente importante fue la segunda edición, publicada en Maguncia, Alemania, en 1600, la cual se convirtió durante más de un siglo en el principal libro de texto de filosofía en la mayor parte de las universidades europeas, católicas y protestantes. Leibniz, de hecho, se refirió a las Disputations como la filosofía recepta, la filosofía recibida. La obra de Suárez influyó mucho en la Europa central protestante, en Bohemia, Alemania y Holanda. La Universidad de Leiden, principal centro académico de Holanda a lo largo del siglo XVII, fue un especial centro de dominio suareciano. Y fue en Leiden donde Hugo Grocio cursó sus estudios. Aunque Gessiam Carmichael, pionero de la enseñanza de la economía en Escocia, inauguró la tradición de leer y estudiar a Grocio, tradición seguida por Adam Smith en la línea de descendencia intelectual escocesa del siglo XVIII, sin embargo, más directa para Carmichael fue la influencia del más conocido seguidor de Grocio, Samuel, barón de Pufendorf, 1632 a 94. Pufendorf había nacido en Sajonia, hijo de un pastor luterano. Estudió primero teología y luego se pasó a las matemáticas, a la jurisprudencia y al derecho natural. Graduado por la Universidad de Jena, Pufendorf se trasladó a Leiden, donde publicó, en 1661, su primera obra sobre jurisprudencia. Sobre la base de esta obra, Carl Ludwig, elector palatino, creó para el joven Pufendorf una cátedra de Derecho Natural e Internacional en la Universidad de Heidelberg. En 1672, mientras enseñaba en la Universidad de Lund, en Suecia,
Pufendorf publicó su gran obra De jure naturi et gentium. Al año siguiente dio a la luz De Afficio hominis et civis, resumen o síntesis de su gran De jure. No es extraño que el más conciso De Afficio resultara más útil como herramienta de enseñanza, por lo que se convirtió en la obra más directamente influyente, aunque de y calidad. El profesor Gessiam Carmichael no solo llevó a las costas británicas el estudio de las nuevas enseñanzas de Grocio y Pufendorf sobre el nuevo derecho natural e internacional, sino que también tradujo el De Afficio. Carmichael publicó la traducción inglesa en 1718, junto con extensas notas y un comentario suplementario. Esta obra resultó ser la más importante de Carmichael, al menos en economía o en ciencias sociales. Unos 6 años después, Carmichael publicó una segunda edición mejorada de De Afficio, reimpresa en 1769. Carmichael procuró que sus estudiantes se empapasen de Pufendorf y de sus propios comentarios. Carmichael fue el primer docente de Escocia que expuso a Locke, Leibniz y Descartes, así como a Grocio y Pufendorf. Un agudo observador llama a Gessiam Carmichael el verdadero fundador de la Escuela Escocesa de Filosofía. Un contemporáneo hacía notar que tenía una gran reputación y era extremadamente valorado en casa y en el exterior. Tanto es así, que otro observador señalaba que, con la muerte de M.R. Carmichael, los estudiantes ingleses han abandonado la universidad, la cual, de hecho, se halla muy vacía este invierno, ya que su nombre y reputación traía a muchos a ella. Así, Carmichael inauguró la nueva costumbre de los buenos estudiantes ingleses de abandonar a Uxbridge y subir a alguna universidad escocesa en busca de instrucción intelectual. Sobre el comentario de Carmichael al De Afficio, es reseñable el testimonio de su más distinguido estudioso, Francis Hutcheson, la pequeña obra de Pufendorf De Afficio hominis et civis, que aquel valioso e ingenioso hombre, el difunto profesor Gessiam Carmichael de Glasgow, con mucho el mejor comentarista de ese libro, ha dispuesto y corregido de tal modo que las notas son mucho más interesantes que el propio texto. Samuel Pufendorf, como los escolásticos franceses y españoles del siglo XVIII, fue un teórico preaustriaco de la utilidad de escasez subjetiva. Esto es, creía que el valor de los bienes en el mercado está determinado por su común valoración por parte de los consumidores, y que cuanto más abundante sea la oferta, menor será su valor. Así, Pufendorf afirmaba, el fundamento del valor común es aquella capacidad del bien o del servicio por la que contribuye directa o indirectamente a satisfacer necesidades humanas. Hay ciertamente algunas cosas muy útiles para la vida humana que carecen de todo valor preciso. La necesidad del bien o su gran utilidad se hallan muy lejos de ser siempre el primer determinante, de modo que podemos observar hombres que atribuyen un valor muy bajo a lo que es indispensable para la vida humana. Esto es porque la naturaleza nos brinda una provisión abundante de esos bienes. De hecho, un valor alto se sigue de la escasez. En sus notas a Pufendorf, Carmichael añade algunas intuiciones valiosas y otras no tanto. Insiste en la naturaleza subjetiva de la utilidad, apuntando que la utilidad de un bien, que es esencial a su valor, puede ser real o imaginada. Por desgracia, también enturbió las aguas al añadir a la escasez, como determinante del valor, la dificultad de adquirir bienes, un obvio intento de coste real, por medir el valor de los bienes mediante el esfuerzo invertido en su producción. 15. Francis Hutcheson, maestro de Adam Smith, el más destacado estudioso y seguidor de Carmichael, fue su sucesor en la cátedra de Filosofía Moral de Glasgow. Francis Hutcheson, 1694 a 1746. Hutcheson también era hijo de un ministro presbiteriano de estirpe escocesa del Ulster, o escoto-irlandés, nacido en Irlanda. Educado en Glasgow y después en Dublín, a la muerte de Carmichael, Hutcheson heredó en 1730 la cátedra de Filosofía Moral de Glasgow, donde enseñó hasta su muerte 16 años más tarde. Hutcheson llevó a la filosofía escocesa una firme creencia en los derechos naturales así como en la munificencia de la naturaleza. En consecuencia, Hutcheson aportó al pensamiento escocés la básica concepción del mundo clásico liberal. Francis Hutcheson fue un profesor estimulante y dinámico que introdujo el estilo de deambular de arriba abajo frente a su clase. El inolvidable Dr. Hutcheson, según Adam Smith se refirió a él en una carta medio siglo después, fue el primer profesor de Glasgow que enseñó en inglés en vez de en latín, y también el primero en convertirse en amigo, guardián e incluso banquero de sus estudiantes. Sus clases sobre filosofía, política, derecho, ética y economía política atrajeron a estudiantes desde toda Gran Bretaña, el más famoso de cuales fue Adam Smith, quien estudió con él de 1737 a 1740. La principal obra de Hutcheson, el System of Moral Philosophy, 1755, fue publicada por su hijo después de la muerte del maestro. 2. El tratamiento que Hutcheson hace del valor en su sistema es virtualmente idéntico al de Pufendorf. De nuevo, la utilidad y la escasez son los determinantes del valor. Comenzando con la afirmación, si no hay demanda, no hay precio, Hutcheson señala también que algunas cosas muy útiles, tales como el aire o el agua, poseen un valor muy pequeño o ninguno a causa de la generosa provisión suministrada por la naturaleza. Una oferta cada vez menor elevará el valor o precio de un bien, una oferta más abundante los bajará. Además,
Hutchison define agudamente el uso de un modo muy subjetivo, no solo simplemente como un bien que de forma natural produce placer, sino como cualquier tendencia a reportar cualquier clase de satisfacción, merced a la costumbre o a la fantasía imperante. Por desgracia, Hutchison también adoptó y aumentó la confusión de Carmichael sobre los costes reales. Porque Hutchison no solo introdujo la dificultad del trabajo como un determinante, sino que lo hizo aún más determinante, cuando la demanda de dos clases de bienes es igual. Anticipándose al famoso análisis de Adam Smith, Hutchison subrayó la importancia en el crecimiento económico de una progresiva división del trabajo. La libertad en el mercado implica ayuda recíproca a través del intercambio mutuamente beneficioso, ejemplo principal de la munificencia de la naturaleza. La división del trabajo es una clave para la preservación de la vida humana, y Hutchison muestra las enormes ventajas que la especialización, la pericia y el intercambio poseen por encima de la mezquina productividad de un cruzo aislado. Una división del trabajo ampliada connota igualmente una más amplia difusión del conocimiento y permite un uso mayor de maquinaria en la producción. Refiriéndose al dinero, Hutchison realizó un lúcido análisis de las mercancías más adecuadas para cumplir la función de dinero en el mercado. Anado justo después de su muerte en 1747 se publicó una versión más concisa pero menos interesante, una Introduction to Moral Philosophy. Análisis que sirvió de modelo en posteriores textos sobre dinero y las actividades bancarias hasta que los gobiernos destruyeron el patrón oro a principios de la década de 1930. El dinero, apunta Hutchison, es una mercancía aceptada por la generalidad en un país en concreto que pasa a utilizarse como medio general de intercambio y como patrón común de valor y medida para el cálculo. Las mercancías que se eligen como dinero en el mercado son aquellas que poseen las mayores cualidades dinerarias, en general ya deseables y aceptables en el intercambio, divisibles en pequeñas cantidades sin perder su parte prorrata del valor, muy duraderas, y transportables, cualidad para la cual deben poseer un alto valor por unidad de peso. Por lo general, apuntaba, la plata y el oro han sido las dos mercancías elegidas como las más adecuadas para servir como dinero, convirtiéndose en las monedas más populares precisamente por ser divisibles y contar fácilmente con una garantía de pureza. La devaluación de las monedas incrementa su oferta en proporción y eleva los precios de los bienes en términos de la unidad de dinero. Como en el caso de todos los demás bienes, un incremento en la oferta de oro o plata, apunta Hutchison, rebaja su valor en términos de otros bienes, es decir, incrementa sus precios en términos monetarios. El principal logro de Hutchison fue su aguda refutación del satírico Bernard de Mandeville, 1670-1733, cuya muy popular Fable of the Beast, or Private Basis, Public Benefit se publicó en 1714, difundiéndose y reimprimiendo en diversas ediciones a lo largo de los 15 años siguientes. 3. En un lamentable pasaje prefisiocrático y proto-keynesiano, la Fable sostenía que el vicio del lujo, no importa cuán deplorable sea, realiza la importante función de alimentar la prosperidad de la economía. Muchos historiadores, en particular F. A. von Hayek, han sostenido que Mandeville fue un precursor del laissez-faire smithiano, porque Smith defendía que el interés privado individual está en armonía con los intereses de todos merced a la acción de la competencia y del mercado libre. Sin embargo, el propósito y el análisis son muy distintos, ya que Mandeville destacó la supuesta paradoja del vicio privado, beneficio público, y el beneficio vendría a través del mecanismo pre-keynesiano del gasto de consumo. Mandeville, además, no extrajo en modo alguno de este análisis las conclusiones de laissez-faire, al contrario, en la Lettre to Dion, 1732, publicada poco antes de su muerte, Mandeville insiste en que no es el mercado libre lo que se necesita para transformar los vicios privados en beneficio público, sino la sabiduría y la diestra administración de un político hábil. La obra de Mandeville, por añadidura, era virtualmente la encarnación viva de lo que el economista francés del laissez-faire del siglo XIX Frédéric Bastiat llamaría la falacia de la ventana rota. Mandeville no solo defendió la importancia del lujo sino también del fraude, en tanto que aportan trabajo a los juristas, así como del hurto, por poseer la virtud de emplear a los cerrajeros. Y después, ahí está, en su Fable of the Beast, la clásica y estúpida defensa que Mandeville hace del gran incendio de Londres. El incendio de Londres fue una gran calamidad, pero si los carpinteros, los albañiles, herreros y todos, no solo los que son contratados para la construcción de edificios sino de igual manera todos aquellos que fabrican y negocian con las manufacturas y otros bienes que se quemaron, y el resto de negocios que conseguirían una vez que estuviesen todos ocupados, votasen contra quienes pedieron por el fuego, las muestras de alegría igualarían, si no superarían, a los lamentos. 4. El keynesianismo, salido de madre, o, mejor, llevado a su lógica conclusión. La defensa de Mandeville del vicio del lujo fue suficiente para escandalizar en Francis Hutchison al economista racional y al presbiteriano. A modo de refutación, en una prefiguración de la ley de Sow, señaló que la renta que no se gasta en un sentido lo será en otro, si no se gasta en lujo, se dedicará a fines útiles y prudentes. El gasto suntuoso, por tanto, apenas es necesario para la prosperidad económica. De hecho, proseguía, son los
frugales e industriosos quienes aportan prosperidad proveyendo de bienes a la sociedad. Hutchison afirma que el buen crecimiento de la sociedad no se debe en modo alguno a los suntuosos, a los inmoderados o espléndidos sino a los industriosos, que son los que abastecen a los demás. Ridiculizando a Mandeville, el por lo CEO, un sobrio Hutchison respondía, ¿quién se sorprenderá de que el lujo o el alarde se consideren necesarios al bien público cuando el mismo autor, Mandeville, supone que incluso el hurto y el robo sirven al mismo merced al empleo de cerrajeros? El dinero que se ahorra en lujo, o cerraduras, sería empleado provechosamente en alguna otra parte, a no ser que todas las demás necesidades se hayan colmado totalmente, esto es, a menos que todos los hombres estén ya también provistos de todo género de utensilios convenientes, que nada pueda añadirse. Como propuesta general, Hutchison demandaba libertad y el derecho natural de propiedad. Así lo expresó en su System, cada uno posee un derecho natural a ejercer sus capacidades, de acuerdo con su propio juicio e inclinación, en aquellos fines, en toda industria, trabajo o entretenimiento que no perjudique a otros en sus personas y bienes, siempre que un interés público adicional demande necesariamente su trabajo. A este derecho lo llamamos libertad natural. Una declaración irrefutable, a no ser por la nefasta vaguedad en el concepto de interés público que demanda es el trabajo del hombre. De todas formas, la simpatía de Hutchison por el laissez-faire era limitada y cautelosa. Así, en su Introduction to Moral Philosophy, opina que, a menudo, el populacho necesita también ser instruido en y atraído por las leyes hacia los mejores métodos de administrar sus propios asuntos y artes mecánicas. En el comercio internacional, por ejemplo, Hutchison se hallaba encenagado en el viejo mercantilismo, defendiendo la regulación del Estado para asegurar una balanza comercial favorable, así como los aranceles proteccionistas elevados y los subsidios del gobierno al transporte para desarrollar la industria. El interés de Hutchison por los derechos naturales se debilitó aún más al haber sido el primero en alumbrar la quimérica y desastrosa fórmula del utilitarismo, la mayor felicidad del mayor número, tras haberla recibido, o su equivalente, de Gesam Carmichael. A las influencias concretas de Hutchison sobre Adam Smith nos referiremos más adelante. Aquí baste decir que el orden de temas de las lecciones de Hutchison, tal y como están publicadas en el System y según fue recogido por el joven Adam Smith en la Universidad de Glasgow, es prácticamente el mismo que el orden de capítulos de la riqueza de las naciones. 15.3 La Ilustración escocesa y el presbiterianismo. La Ilustración fue un movimiento general del pensamiento europeo del siglo XVIII que subrayó el poder de la razón humana para conocer la verdad. En términos generales, defendió la ley natural y los derechos naturales, aunque en los últimos años del siglo comenzó a desplazarse gradualmente hacia el utilitarismo. Aunque el escolasticismo era compatible con la defensa de la ley natural y los derechos naturales, fue generalmente descartado y despreciado como superstición ignorante, aun con la religión revelada. En religión, por tanto, los pensadores de la Ilustración tendieron a descartar el cristianismo, a atacar la Iglesia cristiana, y a adoptar el escepticismo, el deísmo, e incluso el ateísmo. En esta atmósfera corrosiva de la fe y los valores cristianos, cabe destacar el hecho de que la Ilustración escocesa estuviese muy estrechamente ligada a la Iglesia presbiteriana. ¿A qué se debió esto? Como la Iglesia escocesa, que en el siglo XVI, bajo la égida de John Knox, había sido una iglesia exaltada y militante, se convirtió en una iglesia tibia, que dio la bienvenida a la Ilustración, es decir, a la ley natural, a la razón y a un cristianismo flexible si no escéptico. La respuesta es que en los 2 siglos que siguieron a John Knox la inflexible fe calvinista se había debilitado en Escocia. En particular, después de 1752, un grupo poderoso del clero presbiteriano moderado consiguió conquistar y dominar la Iglesia de Escocia, la iglesia establecida que, desde la unión de Escocia e Inglaterra en 1707, había sido reconocida por la corona inglesa como iglesia estatal, aun cuando fuera presbiteriana y no anglicana como la de Inglaterra. 5 Duramente enfrentado a los moderados estaba el partido evangélico, esto es, el clero leal a la fe calvinista fundamental. Los moderados, bien relacionados y de buena formación, fuertes en las áreas de las tierras bajas de Edimburgo y Glasgow, y en la costa hasta Aberdeen, consiguieron formar, a partir de la década de 1750, la élite dominante de la Iglesia de Escocia, aun que no representaban más que una minoría de las iglesias locales. Los moderados, al adoptar una perspectiva teológica suave y flexible, establecieron una estrecha relación con los intelectuales de Edimburgo y de Glasgow que conformaron la Ilustración escocesa. Buena parte de su estrategia fue planeada en reuniones en las tabernas de Edimburgo. La figura dominante entre los moderados fue el Rev. William Robertson, 1721 a 93, incansa, BL conversador y organizador infatigable que lideró a los moderados desde su formación en 1752, y que acabó siendo el moderador o director de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia entre 1766 y 1780. Por otra parte, Robertson se convirtió en 1762 en rector de la Universidad de Edimburgo, y fue su dirección y gestión lo que catapultó a Edimburgo a los primeros puestos de las universidades europeas. Robertson fue también el fundador y principal lumbrera de varias sociedades eruditas que reunían semanalmente,
para informarse, conversar y discutir, a las principales figuras de la Ilustración escocesa, incluso a profesores de universidad y a las figuras más destacadas del clero moderado. Así, Robertson fundó en 1750 la Select Society de Edimburgo, que tuvo su principal momento en esa década. La sociedad se reunía semanalmente y contaba entre sus miembros a figuras de la universidad como Robertson, David Hume, Adam Ferguson y Adam Smith, juristas liberales como Henry Home, Lord Keynes y Alexander Wedderburn, luego Lord Canciller de Gran Bretaña, y a jóvenes clérigos moderados como Robertson, Alexander, Jupiter, Carlyle, Robert Wallace, Hugh Blair, John Home y John Chardin. Carlyle era una figura carismática así como buen bebedor. Como muchos otros clérigos en aquel tiempo, Wallace estaba a cargo del patronazgo de la Iglesia de Escocia, a la par de ser capellán real. En sus escritos privados, Wallace favorecía el sexo ilícito casi hasta el punto de la promiscuidad, advirtiendo al instante que la actividad tendría que ser guardada en secreto. Blair, además de sus deberes en el clero, era profesor de retórica en la Universidad de Edimburgo. Chardin era un político prudente, cuya hija se casó con el hijo de Lord Keynes, quien a su vez era primo de David Hume. John Home era un clérigo moderado y secretario de Lord Bute, amigo íntimo de David Hume, así como autor dramático, una actividad que en sí misma era materia de profunda sospecha para el obstinado clero fundamentalista evangélico. Así, Home escribió en 1756 una obra teatral, Douglas, que fue representada con la participación de muchos de los principales líderes de la Ilustración, el Rev. Robertson, Alexander Carlyle, David Hume, Hugh Blair y el Rev. Adam Ferguson, profesor de filosofía moral en la Universidad de Edimburgo. Las laxas opiniones de los moderados eran objetivo constante de los ataques de las fuerzas evangélicas. Blanco predilecto fueron Lord Keynes y, en especial, el filósofo David Hume, que estuvo a punto de ser excomulgado. Seído de herejía por la Asamblea General de la Iglesia de Escocia, aunque pudo salvarse gracias a sus poderosos amigos moderados. Con todo, a pesar de sus conexiones universitarias, no pudo conseguir un puesto en ninguna universidad escocesa, tan extrema era la enemistad de los evangélicos presbiterianos. Debe notarse que uno de los principales exponentes del partido moderado fue otro que Francis Hutcheson. De este modo, los intelectuales, filósofos y economistas de la Ilustración en la Escocia del siglo XVIII estuvieron en íntima relación con los avatares e instituciones del ala moderada de la Iglesia de Escocia. Así, pues, Hutcheson, Hume y Smith no fueron ciertamente calvinistas ortodoxos, pero sí presbiterianos convencidos de acuerdo con sus propias luces, por lo que su racionalismo y laxitud teológica acusaron a veces la influencia de los inflexibles valores presbiterianos. 4 David Hume y la teoría del dinero. El famoso filósofo escocés David Hume, 1711 a 76, fue amigo íntimo de Adam Smith, designado albacea del mismo, conocido de Turgot y de los partidarios franceses del laissez-faire y miembro de la élite moderada de la Ilustración escocesa. Nacido en Edimburgo e hijo de un lord escocés, Hume estudió en el continente, donde, a la edad de 28 años, publicó su notable obra filosófica A Treatise of Human Nature, 1739 a 40. El Treatise de Hume fue crucial en su escepticismo corrosivo y destructivo, empeñado en desacreditar injustamente a la filosofía del derecho natural, en crear una ruptura artificial entre el hecho y el valor, y, por consiguiente, en desmantelar el concepto de derechos naturales en beneficio del utilitarismo, por supuesto, en minar todo el análisis realista clásico de la causa y el efecto. No existe otra figura que haya contribuido más a desacreditar la tradición filosófica clásica del Dialis, del derecho natural, una tradición que se había conservado desde Platón y Aristóteles por lo menos, a través de Santo Tomás y los escolásticos tardíos. En cierto sentido, Hume completó el efecto corrosivo de la influyente concepción del filósofo francés del siglo XVII René Descartes, según la cual solo el conocimiento matemático y analítico preciso puede aportar conocimiento cierto. El empirismo escéptico y superficial de Hume era la otra cara de la moneda cartesiana. Aunque llegaría a ser muy influyente en décadas posteriores, el Treatise de Hume fue ignorado en su propio tiempo, de modo que, una vez escrito, el autor se dedicó a escribir pequeños ensayos sobre temas políticos y económicos y, de tiempo en tiempo, a su por aquel entonces famosa History of England en varios volúmenes y concebida desde una perspectiva Tory. Expulsado de la academia por su escepticismo y supuesta indiferencia religiosa, Hume ingresó en el cuerpo diplomático y sirvió como secretario de Lord Hertford, embajador británico en Francia. En 1765, Hume fue nombrado encargado de negocios británico en París y, 2 años después, ascendió al puesto de subsecretario de Estado. Finalmente, en 1769, Hume se retiró a Edimburgo. La contribución de Hume a la economía es fragmentaria y se cifra en cerca de 100 páginas de ensayos de sus Political Discourses, 1752. Los ensayos se distinguen por su estilo lúcido e incluso brillante, un estilo que resplandece en comparación con el de sus eruditos, aunque pesados, contemporáneos. La más importante contribución de Hume gira en torno a la teoría monetaria, en particular su clara exposición del mecanismo de libre circulación de metal precioso y divisas que equilibra las balanzas de pago nacionales y los niveles de los precios internacionales.
En teoría monetaria propiamente dicha, Hume revive con maravillosa claridad la teoría cuantitativa lockeana. Sobre el dinero, iluminando el hecho de que no importa cuál pueda ser la cantidad de dinero en un país dado, cualquier cantidad, menor o mayor, bastará para desempeñar la función del dinero consistente en facilitar el intercambio. Hume apuntaba a esta importante verdad imaginando qué sucedería si cada individuo, durante la noche, hallara que las existencias de dinero en su poder se hubiesen duplicado milagrosamente, pues supóngase que, por milagro, a todo hombre de Gran Bretaña se le introdujesen una noche secretamente 5 libras en su bolsillo. Esto haría mucho más que doblar la totalidad del dinero que hay actualmente en el reino. Sin embargo, no habría al día siguiente, ni durante un tiempo, más prestamistas, ni variación alguna en el interés. Entonces los precios, siguiendo la teoría cuantitativa del dinero de la AC, se incrementarán proporcionalmente. El mecanismo de la libre circulación de oro y divisas es la teoría cuantitativa extrapolada al caso de muchos países. El alza en la oferta de dinero en un país hará que sus precios se eleven, pero entonces los bienes del país A no son ya tan competitivos comparados con otros países. Las exportaciones, por tanto, decaerán y se incrementarán las importaciones de otros países con bienes más baratos. En consecuencia, la balanza comercial del país A pasará a ser desfavorable y la moneda saldrá de A para pagar el déficit. Pero esta corriente de moneda hacia afuera tendrá eventualmente como efecto una aguda contracción de la oferta de dinero en el país A, una caída proporcional en los precios y el final, de hecho una inversión, de la balanza desfavorable. A medida que los precios en A caigan de nuevo a los niveles previos, volverá a entrar moneda hasta que la balanza comercial se equilibre y hasta que los niveles de los precios en términos de moneda sean iguales en cada país. De este modo, en el mercado libre existe una fuerza autocorrectora que opera rápidamente y que equilibra las balanzas de pagos y los niveles de precios e impide que la inflación aumente demasiado en un país dado. Aunque el examen de Hume es lúcido y atractivo, supone un deterioro considerable respecto al de Richard Cantillon. Primero, Cantillon no creía en la proporcionalidad agregada del dinero y en los cambios del nivel de precios, afrontando en cambio un fino análisis del microproceso del dinero que pasa de una persona a otra. Como consecuencia, el dinero y los precios no crecerán en proporción, incluso en una nueva situación de equilibrio. Segundo, Cantillon incluyó el efecto renta de una mayor cantidad de dinero en un país, mientras que Hume se limitó al efecto del precio agregado. En suma, sí. En un país A se incrementa la provisión de dinero, el equilibrio se producirá no solo por el alza de precios de A, sino también por el hecho de que los activos y rentas monetarios son mayores en A, y consiguientemente porque se gastará más dinero en importaciones. Este efecto renta, o más exactamente de saldo de caja, operará más rápidamente que el efecto precio. Hay más problemas en el análisis de Hume, problemas distintos de los de la omisión de verdades descubiertas con anterioridad. Porque mientras que Hume admitía que el nivel de oferta de dinero es indiferente a la producción o prosperidad, atribuía gran importancia a los cambios en esa oferta. Ahora bien, es cierto que los cambios tienen importantes consecuencias, algunas de las cuales ya había analizado Cantillon. Pero el punto crucial es que todos esos cambios son perturbadores y que distorsionan la actividad del mercado y la distribución de los recursos. David Hume, por el contrario, adelantándose a Keynes, aplaudía los efectos supuestamente animadores del aumento de la cantidad de dinero y solicitaba al gobierno que asegurase que la oferta de dinero fuese siempre en aumento, aunque fuera en forma moderada. Esas dos propuestas contradictorias en favor de la oferta monetaria las hace Hume efectivamente en frases sucesivas. Sobre la base de este razonamiento podemos concluir que el que haya dinero en mayor o menor cantidad carece de relevancia en relación con la felicidad de un Estado. La buena política del magistrado consiste únicamente en mantenerlo, si es posible, en constante incremento, ya que, por ese medio, mantiene vivo el espíritu de industria en la nación. Hume procede a reivindicar de manera pre-keynesiana que el efecto vigorizador de incrementar la oferta de dinero tiene lugar porque el empleo de trabajo y de otros recursos aumenta mucho antes que los precios comiencen a elevarse. Pero Hume se detiene, igual que lo hizo Keynes, justo cuando el problema se vuelve interesante, porque entonces debe preguntarse, ¿por qué los recursos se hallaban antes ociosos, y qué pasa con un incremento en la oferta de dinero que puede contribuir a su empleo? Como W. H. Hutt señala, RIA en la década de 1930, una reflexión más profunda mostraría que la única razón posible de un desempleo no deseado de recursos es que el propietario del recurso demande un precio demasiado alto, o salario, por su uso. Una mayor cantidad de dinero solo podría reducir tal desempleo cuando los precios de venta se elevasen antes que los salarios o el precio de los recursos, de manera que se engañe a los trabajadores o a otros propietarios de recursos para trabajar por un salario real menor, aunque no menor en términos monetarios. Además, ¿por qué habrían de reaparecer los recursos no empleados, tal y como postula implícitamente Hume, después de que los efectos del nuevo dinero hayan sido digeridos plenamente por la economía en forma de precios más altos? La única respuesta posible es que, una vez que hayan tenido lugar las alzas en los precios y se haya alcanzado un nuevo equilibrio, los precios de los salarios y de otros recursos se han puesto al corriente y la ilusión monetaria se ha evaporado. Los precios reales de los recursos vuelven a ser demasiado altos para un empleo completo de los mismos.
6. Las contradicciones internas de Hume sobre la cantidad de dinero y la inflación permean sus escasos escritos sobre economía. De una parte, presenta la continua inflación a lo largo de los siglos como promotora del crecimiento económico, de otra, defiende con firmeza el dinero estrictamente metálico en relación con el sistema bancario. Al mismo tiempo, atacó con dureza la Natura 6. El profesor Salerno trata de justificar el curioso supuesto de Hume de una tendencia permanente hacia el empleo de los recursos ociosos aplicando el análisis al Chanalen del coste de información. Pero este planteamiento solo explica el mantenimiento de cualquier inventario de un negocio, inventario que, como muestra Salerno, no es verdaderamente el ocio, sino que desempeña la importante función para el hombre de negocios de hacer frente a la incertidumbre. Pero el inventario apenas explica el desempleo de mano de obra y de otros recursos, desempleo que presumiblemente no sea pretendido, puesto que la inflación se supone que elimina esta holgazanería, y, por ello, es involuntario. Claro que sí, como mantendríamos nosotros, el desempleo resulta de un excesivo precio de venta de los recursos, entonces este desempleo les acontece a los propietarios de los recursos por sus propias acciones, si bien como consecuencia no deseada. En un sentido profundo, por tanto, este desempleo es realmente voluntario, lesa improductiva e inflacionaria de la misma existencia de la banca de Irizar, va fraccionaria. Escribió sobre aquellas instituciones bancarias, fondos, y crédito bancario de los que tan enamorados estamos en el reino. Estas hacen los billetes equivalentes al dinero, los hacen circular por todo el Estado, hacen que ocupen el lugar del oro y la plata, elevan en proporción el precio del trabajo y de las mercancías y, por este medio, consiguen que desaparezca buena parte de esos metales preciosos o impiden su ulterior incremento. ¿Puede haber algo más miope que nuestro razonamiento en este punto? Creemos que, porque un individuo sea mucho más rico si sus existencias de dinero se duplican, se seguiría el mismo efecto si se incrementara el dinero de todos, sin tener en cuenta que esto elevaría otro tanto el precio de cada producto y que, con el tiempo, rebajaría a cada hombre a la misma condición que antes. Hume observaba por todas partes que el aumento de dinero genuino, moneda metálica, traía problemas, pero también que estos inconvenientes quedaban compensados por las ventajas derivadas de la posesión de estos metales preciosos, entre ellas, el poder negociador en el trato con otras naciones. Mas, añadía, no parece que haya razón alguna para incrementar esos inconvenientes mediante dinero falso, el cual los extranjeros no aceptarán en ningún pago y que cualquier gran desorden dentro del Estado reducirá a nada. Por tanto, pretender incrementar el crédito de papel artificialmente solo aumenta el dinero más allá de su natural proporción respecto al trabajo y los bienes, elevando de este modo sus precios. Hume concluía su penetrante análisis con una rigurosa propuesta de política monetaria. La reserva bancaria del 100%, debe admitirse que ningún banco será más provechoso que aquel que atesora todo el dinero que recibe sin aumentar la moneda en circulación. Hume añadía que esta era la práctica del famoso Banco de Ámsterdam, que practicaba la reserva del 100% de moneda metálica. Otro defecto notorio del análisis del dinero de Hume fue su tendencia, recogida y magnificada por Smith, Ricardo y por la escuela clásica, a brincar de un estado de equilibrio a largo plazo a otro, sin preocuparse por el proceso dinámico a lo largo del tiempo a través del cual el mundo real pasa verdaderamente de un estado a otro. Es este grave descuido, o estática comparativa, lo que lleva a Hume a omitir el análisis kantiano de los microcambios en los saldos de caja y en la renta, y lo que hace que pase por alto los efectos de la renta en el mecanismo de ajuste monetario internacional por el libre movimiento de metal y divisas. 7. De este modo, al no considerar los efectos de distribución de los activos y rentas variables durante el proceso, Hume, al igual que innumerables economistas después de él, distorsiona lo que sucede en el propio equilibrio. Pues en tal caso no perciben que el nuevo equilibrio será muy diferente del viejo. Así, cuando varía la oferta de dinero, no por ello se da un incremento equivalentemente proporcionado en los precios de todo género. El profesor Salerno lo explica muy bien, hay algo de verdad en la afirmación de Keynes de que Hume inició entre los economistas la práctica de subrayar la importancia de la situación de equilibrio frente a la siempre mutable transición hacia el mismo. Porque, al leer a Hume, uno se queda con el inequívoco regusto, sino con todo el sabor, de la idea de que es en los estados de equilibrio a largo plazo donde la economía reside la mayor parte del tiempo. La transición entre estos estados la concibe Hume como si pasaran rápidamente y concluyendo antes de que intervenga otro cambio en los datos económicos que impulse a la economía hacia un nuevo equilibrio. Esta idea hace que Hume trunque por momentos un análisis completo y paso por paso de un cambio en los datos, menospreciando de este modo o saltando por encima de sus efectos a corto plazo para centrarse en un análisis comparativo y estático de sus consecuencias últimas. 8. En verdad, como han subrayado los austriacos, la situación es precisamente la contraria a los supuestos de Hume y de los clásicos británicos. No es que la situación de equilibrio a largo plazo no sea la realidad fundamental, es que tal situación no se da en absoluto. El equilibrio a largo plazo aporta el punto hacia el que siempre se mueve el mercado, pero un punto que nunca se alcanza porque los datos subyacentes de la oferta y la demanda, y, por lo tanto, el punto de equilibrio final, siempre cambian.
De ahí que sea precisamente un análisis completo paso a paso de un determinado cambio en los datos lo que se necesita para explicar el proceso de sucesivos estados a corto plazo que tienden hacia un equilibrio que nunca alcanzan. En el mundo real, el largo plazo no es en modo alguno el equilibrio, sino una serie de esos estados a corto plazo, que cambiarán de dirección según se alteren los datos subyacentes. Un último problema en la concepción monetaria de Hume es que, en contraste con la escuela francesa del laissez-faire, opina que no es necesario que el dinero sea una mercancía útil comerciable sino que se trata de una mera pidieron consejo en economía, escribió a Hume que, el incremento en la cantidad de dinero no aumenta necesariamente el precio de todo trabajo y mercancía, porque la cantidad incrementada, no limitándose al trabajo y bienes domésticos, podría ser, y ciertamente lo sería, destinada a adquirirlos en otros países. Aunque Hume respondió concediendo este efecto de saldo de caja en el mecanismo de ajuste de la balanza de pagos, no lo incorporó a su más completa exposición del proceso de libre circulación de metal y divisas. Vención. En carta al abate André Morechet, 1727 a 1819, discípulo de Gournay y amigo de toda la vida de Turgot, Hume opina que el dinero funciona como tal porque se tiene la seguridad de que otros lo aceptarán. Cierto, pero esto no significa que el dinero se originara como mera convención. Además, Hume reconoce que el dinero debe fabricarse con materiales, que posean valor intrínseco, porque, de otro modo se multiplicaría sin fin y se convertiría en nada. Las ideas de Hume sobre el interés son iluminadoras, aunque solo sea por su contraste con la profundidad y brillantez de la exposición de Turgot 20 años después. Puesto que el impacto del dinero solo tiene lugar en los precios, Hume muestra que el interés únicamente puede ser un fenómeno de capital real más que de dinero. Examina la relación entre los tipos de interés y las tasas de beneficio, esto es, las tasas fundamentales de rentabilidad sobre la inversión. Aquí apunta correctamente que ningún hombre aceptará beneficios bajos cuando pueda obtener un interés alto, y ningún hombre aceptará un interés bajo cuando pueda obtener beneficios elevados. En suma, los tipos de interés y las tasas de beneficio tienden a ser iguales en el mercado. Muy cierto, pero ¿cuál es la causa y cuál el efecto, o cuál es la causa subyacente a ambos? Hume, como es habitual en él, abandona la búsqueda de la causa y dice que ambos surgen de un comercio extensivo y se fomentan mutuamente. Von Bauer está con toda seguridad en lo cierto cuando dice que este punto de vista es algo superficial. Punto 9 más aún, se equivoca al invertir la causa y el efecto cuando sostiene que el comercio extensivo, al producir cuantiosas existencias, capital, disminuye el interés y los beneficios. Y es que no hay razón alguna que explique por qué mayores existencias de capital deben disminuir los tipos de interés y las tasas de beneficios, lo que sí disminuyen son los precios de los bienes de capital y de los bienes de consumo. La cadena causal es al revés, unos tipos de preferencia temporal más bajos, que por lo general, aunque no siempre, acompañan a niveles de vida más altos y a una mayor propiedad, son los que originan la acumulación del capital y la caída de los tipos de beneficio e interés. Como más tarde señalaría la escuela austriaca, se trata de las dos caras de una misma moneda. Volviendo a otras áreas de la economía, es posible que algunas de las graves imperfecciones de la teoría del valor de Adam Smith fuesen el resultado de la influencia de David Hume. Ya que Hume carecía de una teoría sistemática del valor y no tenía ni idea de la utilidad como determinante del mismo. Si acaso, continuó subrayando que el trabajo es la fuente de todo valor. En economía política, David Hume puede considerarse favorable al comercio libre y opositor al mercantilismo. Amigo y mentor de Adam Smith desde su primer encuentro en 1752, Hume pudo conocer a los franceses del laissez-faire durante los años que pasó en Francia, y el propio Turgot tradujo sus political discourses al francés. Fijó en el extremo incorrecto de la cadena causal al pretender que el interés y los beneficios bajos son causados ambos por la acumulación de bienes de capital.